En medio de la penumbra, aparece una advertencia siniestra de que todo a tu alrededor está saturado de veneno Gu mortal. Según antiguas leyendas, este peligroso veneno se originó en las profundidades de las infinitas 10 millones de montañas. En aquellos primeros días, el mundo estaba lleno de amenazas microscópicas en forma de virus que atacaban de forma invisible a todos los seres vivos. Además de las enfermedades invisibles, la Tierra estaba habitada por viles parásitos y arañas gigantes que tejían sus redes esperando a sus víctimas incautas. Entre esta pesadilla, un lugar especial lo ocupaban los animales venenosos, como las feroces cobras, cuyos colmillos provocaban la muerte instantánea. En el momento de su propagación activa, el veneno Gu causó un terror indescriptible en las personas, y con razón se lo consideró el arma de guerra más aterradora y destructiva. Debido a que esta sustancia ha causado innumerables muertes, su uso ha sido oficialmente descontinuado y estrictamente prohibido. La gente con el corazón apesadumbrado quemaba los restos de los muertos y todos los rastros de la presencia de veneno, con la esperanza de deshacerse de esta maldición para siempre. Sin embargo, los sabios entendieron que la verdadera causa de las guerras sangrientas no era el veneno en absoluto, y su simple destrucción no podía traer la paz largamente esperada a la humanidad. Pasaron muchos años. El mundo cambió hasta volverse irreconocible. Se construyó con edificios de gran altura, pero de repente se descubrió nuevamente la antigua fuente de veneno mortal. Pasaron muchos años. El mundo cambió hasta volverse irreconocible y se construyeron megaciudades modernas, pero de repente se descubrió nuevamente la antigua fuente de veneno. Un joven está sentado frente al monitor, inmerso en pesados pensamientos porque su amada novia lo ha abandonado. Las colillas de cigarrillos humean en el cenicero, lo que enfatiza el estado depresivo del héroe, que está tratando de comprender la brecha que se ha producido. A su alrededor todo es un desastre. Trozos de papel arrugados yacen sobre la mesa, simbolizando sus esperanzas rotas y su caos interior. La mirada del héroe se posa en el cartel de la pared y admite amargamente su derrota en esta situación de la vida. El chico, frustrado, golpea fuertemente el ratón de la computadora, descargando su ira en el equipo y regañando obscenamente a su examante. En su memoria aparece la imagen de una niña que, entre lágrimas, le pidió que fingiera ser el padre de su hijo. Él recuerda que su nombre es Mu Qingqing y se da cuenta de que su relación era solo parte de un extraño acuerdo comercial. Acostado en la cama y mirando al techo, el héroe reflexiona sobre su propia inutilidad, creyendo que esa fue la razón de la partida de Fei. El silencio de la sala se rompe con una notificación en el teléfono. La chica volvió a enviar un mensaje con la solicitud de ir con ella mañana a un chequeo. Al mirar la pantalla del teléfono inteligente, el chico observa que es la quinta vez en un mes que ella se dirige a él con tal pedido. Fueron juntos a un chequeo. De camino, Mu Qingqing le dijo que podía ir solo, ya que ella necesitaba volver a clases. Pensó que aún no había terminado el mes. Aún así, no dijo nada y simplemente la vio irse. Mu Qingqing casi había desaparecido cuando se detuvo de repente. Se dio la vuelta y suspiró profundamente, como si dudara de su decisión. En ese momento, notó un grupo de gente más adelante. La multitud parecía tensa y ruidosa, lo que inmediatamente captó su atención. Se acercó para ver qué había pasado. La gente hablaba animadamente, interrumpiéndose. Por sus conversaciones, comprendió que se había encontrado una tercera víctima. La gente hablaba de la extrema brutalidad del crimen y de lo aterrador que era el lugar del descubrimiento. Alguien mencionó que la tasa de homicidios en la ciudad de Wanda ha aumentado recientemente. Resulta especialmente alarmante que muchas de las víctimas fueran mujeres embarazadas. También se advirtió sobre la peligrosidad del delincuente. Se pidió a los residentes que tuvieran cuidado de no salir tarde en la noche y que denunciaran cualquier sospecha a la policía. Vio un cartel que anunciaba una recompensa. Decía que el autor del delito podría tener un cómplice, que incluso podría ser una mujer o un niño. Tras leer esto, no pudo evitar pensar en Mu Qingqing. Sin embargo, decidió casi de inmediato que no debía interferir, pues consideraba que no era asunto suyo. En ese momento, obligaron a Mu Qingqing a subir al coche. El coche arrancó rápidamente y desapareció de la vista, sin darle tiempo a reaccionar. Casi inmediatamente después, lo llamaron por su nombre. Una chica que reconoció se le acercó de inmediato. Era Xiaofei, su exnovia. El encuentro inesperado lo tomó por sorpresa. Xiaofei dijo que lo estaba haciendo bien, y mencionó que Chang Xiang iba a organizar una reunión de compañeros de clase y le preguntó si vendría. Al oír el nombre de Chang Xiang, Wang Ming sintió tensión. Intentó negarse, alegando que estaba ocupado. Xiaofei notó que él empezó a negarse, incluso antes de saber la fecha de la cita. Esto la hizo dudar de sus palabras. Wang Ming le explicó rápidamente que no era que no quisiera verse. Sin embargo, su disculpa solo aumentó su dolor interior.
Pensó en que él era quien no podía darle una vida digna. Pensarlo lo hacía sentir culpable y amargado. En ese momento, alguien lo agarró bruscamente del hombro por detrás. Una voz desconocida le habló a Xiaofei con tono humillante. Wang Ming se giró y reconoció de inmediato a quien hablaba. Era Zhang Xiang. Zhang Qiang lo golpeó de repente. Wang Ming perdió el equilibrio y cayó al suelo. Con una sonrisa burlona, Zhang Xiang declaró que llevaba mucho tiempo queriendo tratar con él. Dejó claro que solo lo toleraba por Xiaofei. Wang Ming intentó decir algo, pero no tuvo tiempo. Xiaofei admitió fríamente que lo había dejado por Zhang Xiang. Zhang Xiang añadió con sarcasmo que jamás habría interactuado con él de no ser por ella. Sus palabras estaban llenas de desprecio. Zhang Xiang entonces levantó bruscamente a Wang Ming, sin dejar de humillarlo. Insinuó que su relación con Xiaofei había comenzado mucho antes de la ruptura. Wang Ming sintió una gran conmoción y rabia. La traición y la humillación lo asaltaron al mismo tiempo. Wang Ming estaba sentado, atado a una silla, sin saber dónde estaba ni qué pasaba. Sentía la cabeza pesada y su cuerpo estaba casi inerte. Llegó a la conclusión de que aún estaba vivo y se dio cuenta de que lo habían tranquilizado antes. Esto aclaró un poco la situación, pero no redujo el miedo. En ese momento, la mujer frente a él intervino y le preguntó directamente si era el padre del hijo de Mu Qingqing. Wang Ming se derrumbó y rompió a llorar. Negó la acusación, alegando que solo existía una relación comercial entre él y Mu Qingqing, e intentó averiguar quiénes eran esas personas. La mujer respondió fríamente que ya no importaba. Después de eso, ordenó que se lo llevaran. Unos hombres trajeados se le acercaron, lo amordazaron y lo obligaron a irse. No pudo resistirse. Lo arrastraron al ascensor. Había 2 hombres armados dentro, y pronto el ascensor empezó a subir cada vez más alto. Cuando las puertas del piso 30 se abrieron, una escena inquietante se abrió ante él. En una habitación grande, una chica atada estaba sentada a la luz de las velas. Insectos peligrosos se arrastraban por el suelo, creando una atmósfera de terror. Todo parecía parte de un ritual macabro. También había un hombre con impermeable, rodeado de velas. Era evidente que estaba realizando algún tipo de ritual. El hombre de la capa preguntó sobre Wang Ming, mencionando el embarazo de Mu Qingqing. Uno de los asistentes dijo que el ritual debía iniciarse debido a la proximidad del eclipse. El hombre del impermeable acusó entonces a Wang Ming de arruinar un valioso sacrificio. Prometió un ajuste de cuentas con sangre y almas. En ese momento, comenzó el eclipse lunar. La atmósfera en la sala se volvió aún más tensa y siniestra. Wang Ming intentó justificarse presa del pánico, negando su culpa y rogando por su vida. El miedo y la desesperación lo invadieron. Sin embargo, el hombre del impermeable dijo que la verdad ya no importaba. Anunció que completaría la creación del llamado Rey Gu con todos los presentes. La mujer que ayudaba en la ceremonia se dio cuenta en ese momento de que la estaban utilizando. Esto le provocó un conflicto interno. De repente, el enorme armario encadenado se abrió. El incidente conmocionó a todos los presentes. La niña atada gritó y llamó a su padre. Dentro del armario había una extraña criatura con un casco de aspecto aterrador. Era el cuerpo del rey de la ciudad subterránea, Mu Long, padre de Mu Qingqing. Verlo inspiraba un miedo primitivo. El hombre del impermeable ordenó la destrucción de todos los testigos. La situación estaba fuera de control. En ese momento, algo inexplicable comenzó a suceder. La tensión había llegado a su límite. De repente, la mujer que había ayudado con el ritual anteriormente sacó un arma y abrió fuego. Ella afirmó que no la engañarían y que no sería posible traer de vuelta al padre de Mu Qingqing. Cuando la mujer abrió fuego, las balas volaron muy cerca de Wang Ming. Ella estaba apuntando al hombre del impermeable y varias balas lo alcanzaron, pero no tuvieron ningún efecto. Tanto Wang Ming como la mujer quedaron impactados por lo que vieron. El hombre del impermeable salió ileso, como si los disparos no le hubieran hecho daño. El hombre del impermeable se rió entre dientes y agarró bruscamente el brazo de la mujer. Le rompió la muñeca, lo que provocó que soltara el arma. A pesar del dolor y las lágrimas, la mujer lo golpeó en la cabeza con la rodilla. Luego sacó un cuchillo e intentó atacarlo, pero el hombre encapuchado lo esquivó. En respuesta, le roció un líquido negro en la cara. Le dio en los ojos y ella cayó al suelo, intentando limpiarlo. Al ver esto, Wang Ming se dio cuenta con horror de que le habían rociado algo deliberadamente en la cara. En ese momento, uno de los guardias reportó un problema. El hombre del impermeable ordenó que se aceptara el sacrificio sin interrumpir el ritual. Después de eso, la criatura que estaba previamente en el armario de repente se abalanzó sobre Wang Ming. Lo agarró por la garganta, haciéndolo incapaz de resistirse. Wang Ming fue arrojado a la fuerza al caldero negro. No entendía qué tipo de líquido lo rodeaba.
y pensó con horror que podría ser sangre. El hombre de la capa lo sumergió por completo en el caldero. Wang Ming empezó a ahogarse al darse cuenta de que ya no podía contener la respiración. Luego lo levantaron por el cuello y lo tiraron al suelo. En ese momento, Wang Ming sintió una profunda desesperación. Pensó en su desafortunada vida, recordando a Xiao Fei, Shang Xiang y todos los extraños que lo habían lastimado. El hombre del impermeable empezó a decir palabras en un idioma incomprensible, continuando el ritual. Agarró a Wang Ming por el cuello y lo levantó, soltando una carcajada desenfrenada. La boca de Wang Ming comenzó a sangrar y la criatura que había estado previamente en el armario estaba cubierta de sangre. Después de eso empezó a vomitar, a emitir gritos y a llorar. La criatura que antes estaba en el armario seguía retorciéndose, vomitó, y su piel adquirió un tono verdoso enfermizo. Wang Ming se sentó en el suelo, respirando con dificultad. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Teníamos que salir y salvarnos. Intentó levantarse y huir, pero el hombre del impermeable le agarró la pierna de repente. Este movimiento provocó que Wang Ming volviera al pánico. El hombre encapuchado dejó en claro que estaba usando el gu de sangre para controlar a su criatura subordinada y que no iba a dejar ir a la víctima. Wang Ming, abrumado por el miedo, intentó resistirse. Le dio un puñetazo en la cara al hombre del impermeable, que cayó al suelo. Un líquido extraño se derramó del cuerpo del hombre encapuchado. Al extenderse por el suelo, fue como si su cabeza hubiera desaparecido. Wang Ming pensó horrorizado que podría haberle arrancado la cabeza. Sin embargo, al mismo tiempo, el hombre de la capa volvió a agarrarle la pierna. Después de eso, el hombre de la capa dio la orden de destruir a Wang Ming. La criatura que había estado en el armario se levantó y lo miró fijamente. Wang Ming echó a correr. La criatura lo persiguió de inmediato, acortando la distancia rápidamente. Tocó a Wang Ming y cayó al suelo, incapaz de contener las lágrimas y el miedo. En ese momento, Wang Ming vomitó un líquido oscuro que cayó sobre la criatura. Esta se cubrió con esta sustancia y se volvió verde de nuevo. La criatura y Wang Ming cayeron al suelo al mismo tiempo, exhaustos y desorientados. Mientras tanto, la cabeza del hombre encapuchado, separada del cuerpo, seguía moviéndose. Expresaba rabia y odio. Wang Ming vomitó nuevamente el líquido oscuro y aterrizó directamente sobre la cabeza del hombre encapuchado, cubriéndola por completo. Limpiándose la boca, Wang Ming pensó que solo estaba respondiendo a lo que le habían hecho antes. Era una venganza con la misma moneda. La cabeza del hombre encapuchado quedó completamente cubierta de líquido negro. No pasó nada durante un rato. Wang Ming se preguntó si finalmente había terminado. Miró a su alrededor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Su mirada se posó en Mu Kenqing, quien seguía atada. Se enfrentaba a la disyuntiva de intentar salvarla o huir. Wang Ming reflexionó sobre sí mismo y admitió que estaba acostumbrado a pensar solo en su propio beneficio. Al final, decidió irse. Sin embargo, al instante siguiente, apareció una criatura brillante parecida a una abeja. Flotaba cerca de la cabeza del hombre encapuchado. La criatura notó a Wang Ming con sus ojos rojos. Entonces, se abalanzó sobre él y lo atravesó. Wang Ming gritó de repente, sin control. Su cuerpo se dobló bruscamente y cayó de rodillas, sintiendo un gran dolor en su interior. Apoyó las manos en el suelo y lloró presa del pánico. Le cruzó por la mente la idea de que algo imposible le estaba sucediendo, como si el espacio mismo hubiera cambiado. Al levantar la vista con dificultad, vio una serpiente saliendo de un frasco frente a él. La visión lo dejó aún más impactado. La serpiente se lanzó hacia él, pero no lo atacó. En cambio, lo envolvió en una extraña luz dorada. Después de eso, la serpiente se detuvo y se desplomó en el suelo. Su cuerpo se contrajo convulsivamente, como si algo estuviera sucediendo dentro de ella. Wang Ming observó esto sin comprender qué sucedía. Al instante siguiente, una criatura amarilla brillante salió volando de la serpiente. La criatura flotaba en el aire frente a Wang Ming sin mostrar agresividad. Sintió que ahora era su turno. La criatura echó a volar, dejando tras de sí una estela de luz, y por un instante dibujó un extraño símbolo. Luego, su comportamiento cambió drásticamente. Miró a Wang Ming con enojo y luego cargó rápidamente hacia él. Instintivamente, se encogió, presintiendo que la situación se estaba volviendo peligrosa. La criatura se acercó bruscamente y desapareció, penetrando en su cuerpo. Wang Ming gritó de dolor agudo y se desplomó en el suelo. Se retorcía, incapaz de soportar las sensaciones, dominado por el miedo y la humillación. Sus gritos resonaban por la habitación. En ese momento, la mujer que había disparado antes comenzó a liberar a Mu Xinqin de sus ataduras. Observaba con ansiedad el estado de Wang Ming. Wang Ming corrió presa del pánico, gritando de dolor y vergüenza, sin saber qué le estaba pasando ni cómo terminaría.
La chica golpeó a Wang Ming con el talón en el hombro. El impacto fue inesperadamente fuerte. El cuerpo del chico perdió el equilibrio al instante y cayó al suelo, inconsciente. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe y los guardias entraron corriendo. Se detuvieron, observando la habitación en ruinas, y luego miraron a la mujer que había disparado antes, esperando órdenes. Parecía agotada y exhausta. Con esfuerzo, dejó claro que todo había terminado. La voz era baja, como si ya no le quedaran fuerzas. Uno de los guardias miró a Wang Ming como si evaluara la amenaza. La mujer ordenó que se llevaran a Mu Xingqing primero. Luego ordenó a la gente que limpiara todo allí. El guardia asintió, aceptando la orden. Se acercó a Xingqing, la levantó con cuidado y se la llevó. El segundo guardia caminó hacia Wang Ming y le pisó la mano para comprobar si todavía estaba vivo. En el segundo siguiente, Wang Ming saltó abruptamente y gritó, haciendo que el guardia retrocediera sorprendido. El guardia lo golpeó en el pecho, y Wang Ming salió volando hacia atrás, estrellándose contra los lanzadores que estaban de pie. Estos se hicieron añicos. Sin perder tiempo, Wang Ming agarró un trozo afilado de la jarra rota y lo cortó en la cara del guardia. Una herida apareció en el rostro del guardia. Se sobresaltó. Aunque esquivó el golpe, se cortó. Por su mente cruzó un pensamiento. Ese tipo se movía con demasiada confianza para ser una persona común. Wang Ming notó un libro cerca, lo agarró rápidamente y lo apuntó al guardia, manteniendo la distancia. Dejó claro que no se rendiría sin luchar. El guardia adoptó una postura de combate, preparándose para atacar. En ese momento, Wang Ming señaló repentinamente hacia un lado y desvió su atención. Ese breve instante fue suficiente. Con el libro en la mano, Wang Ming corrió al ascensor. El guardia se dio cuenta de que lo habían engañado, pero Wang Ming iba demasiado rápido. Logró entrar y presionar el botón de abajo a toda prisa. Las puertas del ascensor empezaron a cerrarse. Cuando solo quedaba un pequeño hueco, un cuchillo se clavó en él con fuerza. Wang Ming intentó esquivarlo, pero la espada aún se clavó en su hombro. El ascensor se cerró y bajó. Wang Ming permaneció allí jadeando con un cuchillo clavado en el hombro. La sangre corría lentamente por su brazo y goteaba sobre el libro que aún sostenía. Lo recogió y lo miró. La tapa estaba cubierta de sangre. Se la secó con la mano y vio la escritura que le revolvió el estómago. Estaba firmada como Archivo Secreto de Gu Celestial. Cuando Wang Ming llegó a casa, fue directo al baño. Abrió el grifo y se metió en la ducha, dejando que el agua caliente le corriera por el cuerpo. Mis pensamientos estaban confusos y la tensión se desvanecía. Después de un rato, se detuvo y pensó. Todo lo que había sucedido hacía una hora parecía irreal, como un sueño extraño y cruel que no podía ser real. Mientras se secaba la cabeza con una toalla, se miró por casualidad en el espejo y se quedó paralizado. Su cuerpo cambió. Los músculos eran más visibles, la piel parecía más firme. Bajó la mirada hacia su hombro, donde había estado el corte del cuchillo. La herida había desaparecido por completo. No había dolor ni cicatriz. Wang Ming se dio cuenta de que no podía explicarse con palabras sencillas. Se sentó en el sofá, encendió un cigarrillo e intentó calmarse, luego volvió a tomar el libro. El pensamiento lo atormentaba. Lo que había entrado en su cuerpo estaba claramente conectado con ella. Abrió el libro y al mismo tiempo brilló con una luz intensa que lo cegó. Aparecieron símbolos extraños en las páginas que jamás habría comprendido, pero ahora el significado se estaba formando en mi cabeza. Se dio cuenta de que podía leer este texto. Sobresaltado, Wang Ming tiró el libro. Algo se agitó en su interior. El escarabajo parecía estar dormido, emitiendo un ruido sordo. De repente, el libro ardió en llamas justo en sus manos. Lo arrojó sobre la mesa, y en un instante se quemó por completo, dejando una marca oscura en la superficie. Wang Ming se dio cuenta de que ya había leído lo principal. El insecto que había entrado en su cuerpo era un gu dorado, una de las criaturas más fuertes de su especie. Había muchos gus: bambú, piedra, locha, serpiente oscura, serpiente de la vida y muchos otros. Pero el gu dorado se consideraba el más poderoso y raro. Era casi imposible criar a una persona así. Esto requería colocar a 12 gus de alto nivel en un recipiente especial, donde se devoraban entre sí. Luego, el recipiente permaneció enterrado durante un año entero, y al final solo uno sobrevivió. El gu dorado volador era incluso más raro de lo normal, y era considerado una leyenda. Wang Ming se sentó frente a su portátil y comenzó a buscar información. En la búsqueda, escribió una consulta sobre el veneno gu. La descripción de antiguas leyendas apareció en la pantalla. Se decía que el veneno gu se originó en los 10 millones de montañas, y fue considerado el arma más aterradora del mundo en su apogeo. Encendió otro cigarrillo, absorto en sus pensamientos.
En su teléfono leyó que, debido a las matanzas, se prohibió el uso del veneno Gu. En ese momento llegó un mensaje de Hui. Escribió que sabía lo que había pasado y que Xiaofei no valía la pena, sugiriendo que se vieran al día siguiente. Wang Ming apagó el cigarrillo. Los nombres de Xiaofei y Gao Xiang me vinieron a la mente. A pesar de sus problemas sin resolver, sentía claramente que ahora tenía el poder. Sonrió amenazadoramente, sabiendo ya lo que venía. Dentro de él, el escarabajo despertó y volvió a ronronear suavemente. Por la mañana, Wang Ming se acostó en su cama y miró al techo. Se dio cuenta de que no había dormido en toda la noche. Al mismo tiempo, su cuerpo se llenó de fuerza, como si hubiera tenido un descanso reparador. La sensación era anormal, pero placentera. Se levantó de la cama y se estiró. El nombre de Gao Xiang me vino a la mente. Wang Ming rió fríamente, pensando que él seguiría pagando por todo. Tenía demasiada energía en el cuerpo, como si buscara una salida. Wang Ming tomó su teléfono y abrió su agenda. Su mirada se detuvo en el nombre de Mu Qingqing. Inmediatamente frunció el ceño y pensó que incluso después de todos los cambios, no valía la pena provocar a la gente relacionada con ese mundo. Tras pensarlo un rato, encontró el número de Hui y pulsó llamar. Contestó con voz soñolienta, acostado en la cama, y amablemente le preguntó cómo estaba. Sin más dilación, Wang Ming pidió un préstamo. Hui se sorprendió. Desde que se conocían, Wang Ming nunca le había pedido un préstamo. Esto le pareció extraño. Wang Ming dijo honestamente que no había preguntado antes, porque no estaba seguro de poder devolverlo. Ahora, la situación ha cambiado. Hui bostezó y aceptó sin más preguntas, pidiendo la cantidad. Cuando Wang Ming gritó 1 millón, Hui respondió como si fuera un asunto menor. La conversación terminó rápidamente. Hui encendió un cigarrillo y Wang Ming recibió casi de inmediato una notificación sobre el ingreso de dinero en su cuenta. Wang Ming se vistió y salió. En la tienda, pidió un teléfono barato y una tarjeta SIM nueva. El asistente de ventas comenzó a hablar sobre planes de precios y modelos, pero Wang Ming inmediatamente aceptó la opción propuesta. Después de pagar, pensó en crear una nueva cuenta de WeChat. El plan era simple: hacerse pasar por una chica y atraer a Gao Xiang. Wang Ming estaba seguro de que le mordería el anzuelo. Pasó poco tiempo. Wang Ming no pudo contener la emoción y gritó en voz baja que el plan había funcionado. La nueva cuenta recibió un mensaje de Gao Xiang con un saludo familiar. La ira se apoderó de Wang Ming. Mentalmente lo llamó basura y se preparó para seguir jugando, pero el siguiente mensaje lo hizo retroceder bruscamente. Al ver el mensaje, Wang Ming tiró el teléfono y casi lo arrebató. Se estremeció de asco y maldijo en voz alta, cerrando los ojos. Mientras tanto, Gao Xiang estaba sentado en su casa, sonriendo. Creía que era imposible engañarlo. La falta de publicaciones y fotos demasiado perfectas despertaron sus sospechas. Decidió que podría ser una cuenta falsa creada por alguien que conocía. El pensamiento de Xiaofei cruzó por su mente y decidió con suficiencia demostrar que no podía ser controlado. Gao Xiang estaba seguro. Creía que, en cualquier caso, él seguía siendo un ganador y que su interlocutor era solo un juguete. Wang Ming, todavía sujetándose el estómago, susurró enojado que ya no podía soportar ver esto y se sentía enfermo de disgusto. Esa misma mañana, una jefa se despertó en otro lugar. Un sirviente ya estaba junto a su cama y un guardia estaba de guardia en la puerta. La jefa hizo un gesto con la mano, permitiendo que los sirvientes se fueran. Hizo una reverencia en silencio y se marchó. Solo ella y el guardia quedaron en la habitación. Se levantó de la cama. El guardia se acercó, permitiéndose un gesto familiar, y luego pasó directamente al informe. Informó que todas las noticias estaban bloqueadas y que Qing Qing aún no había recobrado el sentido. Los médicos no encontraron problemas evidentes, pero la condición seguía siendo grave. La jefa frunció el ceño, comprendiendo a dónde iba esto. Los síntomas le eran demasiado familiares. El guardia confirmó sus preocupaciones. Era Gu. El anterior maestro Gu ya había muerto, y ahora solo quedaba una salida: encontrar otro maestro que pudiera despertar a Qing Qing. La jefa preguntó si tenían tiempo. El guardia respondió que quedaban muy pocos maestros Gu y que el número de asesinatos había aumentado recientemente. Todas las víctimas eran mujeres y la letra era claramente de otro maestro. Esto significaba que alguien peligroso estaba muy cerca. Se desconocía su propósito, pero las últimas noches, según los guardias, distaban mucho de ser tranquilas. La jefa consideró el peor escenario posible. Si tenía malas intenciones, los métodos comunes no lo detendrían. El guardia estuvo de acuerdo. Solo el maestro Gu es capaz de enfrentarse a otro maestro Gu. No pudo evitar pensar en el día de ayer y en el mar de sangre. La jefa ha ordenado reforzar la vigilancia y que se le informe de inmediato si ocurre algún cambio.
Además, ordenó que trajeran de vuelta al fugitivo Wang Ming. Se aseó y recogió a Qing Qing del hospital. Los médicos comunes no pudieron hacer nada contra Gu. El guardia asintió en silencio y salió a cumplir la orden. En ese momento, Wang Ming estornudó y se rió entre dientes, pensando que alguien lo recordaba claramente. Fue a una tienda de ropa, decidido a lucir decente en una reunión de grupo. No iba a permitir que Xiao Fei y Shang Xiang lo menospreciaran. Poco después, salió de la tienda con traje azul oscuro y corbata. Recibí una llamada. Sus amigos le dijeron que estaban listos para recogerlo. Wang Ming se negó y prefirió tomar un taxi. Ah Hui prometió ayudar y comprobar con antelación si había llegado la pareja correcta. Wang Ming se subió a un taxi y abrió un chat con la cuenta falsa. Continuó su correspondencia con Gao Xiang, coqueteando deliberadamente. Rápidamente picó el anzuelo y se ofreció a verse, enviándose mensajes cada vez más explícitos. Wang Ming solo sonrió fríamente mientras continuaba el juego hasta el final. Cuando llegó, Feti y Ah Hui ya lo estaban esperando. Cuando Wang Ming vio a sus amigos, de repente se dio cuenta de que no le quedaban muchas personas verdaderamente cercanas. Entraron juntos al restaurante. Feti reprendió a Wang Ming por desaparecer después de la graduación, pero Ah Hui rápidamente calmó la conversación. Al entrar al salón, oyeron una voz familiar. Una de las chicas sonrió y dijo que su despreocupado trío finalmente se había reunido y que todos llevaban mucho tiempo esperando. Wang Ming se sentó con Feti y Ah Hui en la mesa donde la comida ya estaba preparada. Se dio la vuelta y vio a Gao Xiang sentada junto a Xiao Fei, sujetándola por los hombros. Feti notó la perplejidad y sorpresa de Xiao Fei al ver que estaba sentado con Shang Xiang. Ah Hui intentó de inmediato calmar a su amigo y evitar más preguntas. La exprefecta se puso de pie y brindó por sus compañeros. Comentó que la graduación tuvo lugar hace solo unos meses y que esta era su primera reunión, enfatizando que uno de los compañeros ricos financió la organización del evento. Todos levantaron sus copas, excepto Wang Ming y sus amigos, que estaban sentados en silencio. El prefecto inmediatamente reprendió a Wang Ming por llegar tarde y por no mostrar respeto a Shang Xiang, quien había pagado la cena. Ah, Hui respondió que ahora los graduados no están obligados a obedecer las viejas reglas y nadie debería criticarlos por su comportamiento. Xiao Fei intervino, tomó la mano del jefe y le pidió que no creara un conflicto. La directora reconoció que Xiao Fei tenía razón y le recordó que Wang Ming no era adecuado para ella y que Shang Xiang era más adecuado. Gao Xiang ofreció brindar por sus amigos y prometió que, en caso de problemas, él y Shang Xiang ayudarían a resolverlos. Todos brindaron y bebieron. Gao Xiang se disculpó con Wang Ming por tener a Xiao Fei con él ahora y trató de explicarle la situación. Señaló que si Wang Ming estuviera con Xiao Fei, no podría hacerla feliz. Dijo que él y Xiao Fei llevaban mucho tiempo juntos y temían molestar a Wang Ming. Esperaron hasta la graduación para contarle sobre su relación, con la esperanza de que le permitiera concentrarse en sus estudios y su futuro. Gao Xiang siguió diciendo que Wang Ming no tenía que preocuparse por encontrar un trabajo. Él podía ayudarlo a establecerse. Señaló que las personas con baja autoestima suelen ser tercas y que para personas como Wang Ming es necesario mostrar paciencia y cuidado. Gao Xiang agregó que puede haber sido duro, pero quiere que todos vivan juntos y pidió perdón a aquellos a quienes pueda haber ofendido. El jefe de la aldea apoyó a Shang Xiang y elogió su sabiduría. Wang Ming, después de beber un poco de alcohol, dijo que estaba dispuesto a escuchar a Shang Xiang y seguir sus instrucciones. Ah Hui se sorprendió y notó que la situación se estaba volviendo extraña. Y Feti recordó la promesa de Shang Xiang de ayudar con la competencia. Wang Ming tomó un poco más de alcohol, golpeó el vaso sobre la mesa y le hizo a Shang Xiang una pregunta provocativa sobre sus sentimientos por Xiao Fei. Shang Xiang se sorprendió y no sabía cómo reaccionar. Wang Ming se levantó y mostró la pantalla del restaurante en su teléfono, donde se mostraba la correspondencia de Shang Xiang con la cuenta falsa. Había imágenes de Shang Xiang en la pantalla, lo que causó una gran sorpresa a todos los presentes. Ah Hui, al ver esto, no pudo ocultar su alegría y sorpresa, admirando el coraje y la determinación de Wang Ming. Shang Xiang, al ver la reacción del público, supo que su dignidad había sido vulnerada. La ira lo invadió y decidió desquitarse con Wang Ming por humillarlo públicamente. Xiao Fei quedó impactada por lo que vio en la pantalla. Shang Xiang ignoró a los demás y se arrodilló frente a ella, admitiendo su error y mostrando arrepentimiento. Dijo que lamentaba lo sucedido y que no permitiría que volviera a ocurrir. Sostuvo la mano de Xiao Fei, insistiendo en que lo que hizo fue solo una debilidad y que sus sentimientos por ella eran reales. Su comportamiento parecía desesperado y humillado, pero sincero a primera vista. La exprefecta intervino e intentó influir en Xiao Fei. Afirmó que Shang Xiang se había dado cuenta de su error. Tenía grandes ambiciones y una posición privilegiada.
y que Wang Ming, en su opinión, no tenía futuro. Después de recuperarse, Zhang Xiang dirigió su ira hacia Wang Ming, acusándolo de engaño y provocación. En el pasillo se oían las voces de sus compañeros, quienes comenzaron a defender a Zhang Xiang, alegando que era capaz de admitir su culpa y corregirse. Algunos compartían la idea de que esa era la razón del éxito de Zhang Xiang. Poco a poco, la atmósfera se inclinó a su favor. Xiaofei no pudo soportar la presión, estalló en lágrimas y finalmente decidió perdonar a Zhang Xiang, solo pidiéndole que no lo volviera a hacer. La abrazó y el cacique declaró en voz alta el triunfo del amor y la lealtad. Se oyeron gritos de aprobación en el salón y alguien empezó a bromear, exigiendo que las vacaciones continuaran. Zhang Xiang se mostraba ostentosamente cercano a Xiaofei sin ocultar su superioridad. Wang Ming intervino de repente, pronunciando una frase con una clara insinuación que cambió instantáneamente el estado de ánimo. Sus palabras enfurecieron a Zhang Xiang y sorprendieron a Xiaofei. Zhang Xiang reaccionó con dureza, respondiendo con rudeza, lo que provocó que Xiaofei se ahogara con el agua. Wang Ming continuó hablando, provocándolo deliberadamente y humillando aún más la situación. Estas palabras finalmente hicieron que Zhang Xiang perdiera la paciencia, maldijo furiosamente y perdió el control. Había tensión en el público. Muchos no podían creer lo que estaba sucediendo. Zhang Xiang agarró una silla y en un ataque de ira dijo que se ocuparía de Wang Ming. Algunos de sus compañeros sintieron que Wang Ming había ido demasiado lejos y que ya no podía evitar las consecuencias. Cuando Zhang Xiang se abalanzó hacia adelante, Wang Ming inesperadamente se apartó fácilmente del camino del ataque. Debido a su propio impulso, Zhang Xiang perdió el equilibrio y se desplomó. Los presentes no comprendieron de inmediato lo sucedido. Sintieron que Wang Ming se movía demasiado rápido, casi irreal. Feti se sorprendió por lo que vio y pensó que Wang Ming se había convertido en una persona completamente diferente. Como si hubiera recibido un entrenamiento especial, Xiaofei se acercó a Wang Ming y le dio una bofetada. Él mantuvo la calma, no reaccionó de ninguna manera, y solo reaccionó con frialdad ante lo que estaba sucediendo. Wang Ming dijo que los tiempos están cambiando y que no es necesario humillar a los más débiles. Sus palabras eran serenas, pero humillantes. Xiaofei gritó entre lágrimas que odiaba a Wang Ming, acusándolo de insultar, pelear y arruinar toda la noche, sin entender por qué existía esa gente. Wang Ming le recordó a Xiaofei el pasado, cómo ella se había aprovechado de él al principio de la relación, y luego no se arrepintió de haberlo cambiado por una persona en mejor situación. No ocultó su amargura y desconcierto, sin entender cómo las cosas habían llegado al punto en que ella ahora quería lastimarlo. Xiaofei dejó de llorar y trató de detener la situación, acusando a Wang Ming de estar loco e insinuando que había ido demasiado lejos. Su estado interno era inestable, sus pensamientos estaban confusos y sus emociones estallaban. En ese momento, uno de los hombres intervino y mostró abiertamente su agresión hacia Wang Ming. Inmediatamente sintió la hostilidad dirigida hacia él y, sin dudarlo, atacó, incapacitando instantáneamente al oponente. El hombre se desplomó en el suelo y Wang Ming no ocultó su mirada fría, dejando en claro que estaba listo para continuar si alguien decidía dar el siguiente paso. Zhang Xiang intentó detener lo que estaba sucediendo e instó a Wang Ming a no cruzar la línea. Sin embargo, respondió con fuerza, empujando a Zhang Xiang y dejando en claro que no creía en el remordimiento ni en la falta de venganza en el futuro. Wang Ming sabía que si dejaba ir a Zhang Xiang ahora, sin duda intentaría vengarse. Pensarlo solo lo endureció. Inmovilizó a Zhang Xiang, dejándole claro que hoy no había sucedido según el escenario al que Zhang Xiang estaba acostumbrado. Para Wang Ming era importante romper la ilusión de permisividad basada únicamente en el dinero y el estatus. Señaló que la riqueza no garantiza protección y planteó una pregunta directa. ¿Por qué nadie se apresura a ayudar a Zhang Xiang ahora? Incluso sugirió que pidiera ayuda a Xiaofei. Zhang Xiang llamó a Xiaofei con desesperación, pero ella se quedó paralizada, sin saber qué hacer. La situación estaba fuera de control y el miedo la paralizaba. Wang Ming dijo que no tenía nada que perder y por eso aumentó la presión. Zhang Xiang, presa del pánico, le rogó a Xiaofei que aceptara cualquier condición para salvarlo. Xiaofei permaneció en silencio, con aspecto completamente agotado. Zhang Xiang estalló y comenzó a acusarla, perdiendo su última pizca de dignidad. En ese momento, Wang Ming de repente se retractó de sus propias palabras, diciendo que no tenía intención de volver a lo que ya había renunciado. Se dirigió a todos sus compañeros de clase, dejando una declaración aguda y memorable. Y luego, junto con A Hui y Feti, se dirigió a la salida. Antes de irse, Wang Ming sugirió tranquilamente llamar a seguridad, alegando el desorden y el comportamiento inapropiado dentro del salón. Dejó claro que no quería saber nada más del caso. Zhang Xiang gritaba furioso que no lo dejaría salir,
y uno de sus compañeros llamó a seguridad para informar de graves problemas. Al salir, Ah-Hu y Fetty quedaron impactados por el comportamiento de Wang Ming. Sintieron como si tuvieran a una persona completamente diferente frente a ellos. Wang Ming respondió con calma que este mundo es cruel y que a veces la única forma de sobrevivir es luchar contra aquellos que te han humillado durante años. Ah-Hu le advirtió sobre una posible venganza por parte de Chang Xiang y su familia. Fetty, a su vez, medio en broma comenzó a hacer conjeturas fantásticas sobre los cambios repentinos de Wang Ming. Wang Ming reaccionó irónicamente, insinuando que estaba demasiado absorto en la lectura de cuentos. En ese momento, se oyó una voz desconocida. 3 hombres con trajes formales y gafas oscuras aparecieron cerca. Fetty y Ah-Hu se pusieron nerviosos, pensando que eran personas del mundo criminal o representantes de algún poder. Le pidieron a Wang Ming que no los provocara. Wang Ming, por otro lado, parecía tranquilo. Sugirió que sus amigos se fueran, diciendo que él mismo lo resolvería y dejaría que se lo llevaran. Wang Ming se dio cuenta de quién había venido a buscarlo y pidió un momento para despedirse de sus amigos. El hombre de traje, al observar esto, notó que Wang Ming estaba actuando sensatamente y no estaba tratando de arrastrar a otros a sus problemas. Wang Ming se despidió brevemente de Ah-Hu y Fetty, diciéndoles que se fueran. Sus palabras sonaban tranquilas, pero por dentro estaba sumamente tenso. Solo esperaba que sus amigos se fueran y no intentaran interferir. Fetty presentía que algo andaba mal con Wang Ming, y Ah-Hu comprendió rápidamente el significado oculto de sus palabras. Decidieron fingir que se marchaban sin siquiera darse cuenta de la gravedad de la situación. Wang Ming respiró hondo, intentando controlarse. Al instante siguiente, un hombre de traje le puso una mano en el hombro. La presión era tan intensa que Wang Ming apenas podía moverse, como si su cuerpo hubiera dejado de responder a ella. Intentó ver si tenía otra opción, pero la mirada en el rostro del hombre le dijo que no tenía otra opción. Sin embargo, todavía le ofrecieron la ilusión de una solución, acompañada de una fría amenaza. Los otros 2 hombres inmediatamente tomaron el control de Wang Ming. Él no se resistió, luego lo metieron en un coche y le apuntaron directamente con el arma. En el camino, el hombre del traje notó que los amigos de Wang Ming todavía intentaban seguirlo. Cuando Wang Ming se dio la vuelta, vio el auto de Fetty y Ah-Hu. Fetty se dio cuenta de inmediato de que había contactado con las personas equivocadas y entró en pánico. Hui también se dio cuenta de algo mucho más aterrador. Wang Ming estaba siendo secuestrado a la fuerza y casi no había posibilidad de intervenir. El conductor era un hombre con una reputación aterradora. El coche arrancó, acelerando bruscamente. Incluso los acompañantes empezaron a sentir una evidente incomodidad por el loco viaje. El coche aceleró el tráfico a una velocidad peligrosa. Ah-Hu, que intentaba seguirles el paso, se dio cuenta de que era imposible alcanzarlos. Pronto, el viaje terminó tan abruptamente como había comenzado. Wang Ming fue sacado del auto. Su estado era grave, pero aún conservaba la mente despejada. Lo llevaron bruscamente al interior del edificio y lo arrojaron al suelo. Una jefa apareció frente a él. Tenía un brazo herido, pero eso no le impidió mantener una expresión fría y dominante. Miró a Wang Ming como si fuera un hallazgo excepcional. A pesar de su experiencia pasada, que casi le cuesta la vida, lo llamó suerte. La mujer se sentó tranquilamente en una silla, encendió un cigarrillo y solo entonces comenzó a hablar sobre la verdadera razón de todo lo que estaba sucediendo. Le recordó a Wang Ming al Gu dorado, la criatura que casi había destruido a todo un clan maestro. Este Gu fue quien reconoció a Wang Ming como su maestro, convirtiéndolo en el centro de atención de fuerzas mucho más peligrosas. Y lo más aterrador fue que, gracias al Gu dorado, los demás maestros ya habían empezado a moverse. Venían hacia aquí. Wang Ming, a pesar de su posición, levantó repentinamente la mano y anunció el precio. Su exigencia fue audaz e inesperada. La jefa se sorprendió, pero continuó, dejando claro que el secuestro y el intento de asesinato no podían ser baratos. Incluso, una suma enorme, dijo, era un precio demasiado pequeño a pagar por todo lo que sucedió. La mujer le recordó la diferencia de posición, llamándolo una criatura insignificante, que podría ser destruida en cualquier momento. Uno de los hombres trajeados la respaldó inmediatamente con una amenaza. Sin embargo, Wang Ming mantuvo la calma. Señaló que las amenazas ya no eran válidas y señaló un detalle curioso. Aún no lo han asesinado. Significaba que tenía lo que necesitaban. Declaró explícitamente que la cooperación solo era posible por la cantidad designada. La jefa encendió un cigarrillo, evaluando la situación. Tras un momento, admitió que lo había subestimado y asintió. El hombre del traje notó que la mente de Wang Ming estaba sorprendentemente fría. Después de eso, la conversación llegó al punto clave.
La jefa explicó que Wang Ming era ahora el maestro del Gu y el maestro del Gu dorado. Pero ese poder es peligroso. Sin el control adecuado, será destruido por otros amos o él mismo morirá. Una de las primeras tareas fue despertar el Gu dentro de Mu Qingqing. Wang Ming admitió no saber cómo hacerlo, pero le dijeron que simplemente siguiera las instrucciones. Se lo llevaron, lo cambiaron y lo llevaron a la habitación donde Qingqing yacía en la cama. Parecía débil y aún no había recuperado el conocimiento. La jefa actuó sin dudarlo. Apuñaló a Wang Ming, causándole una conmoción y un dolor agudo. El guardia lo sujetó de inmediato, impidiéndole resistirse. La sangre llegó a los labios de Qingqing y una gota cayó en ellos. Se explicó que la sangre del dueño de un Gu dorado es capaz de curar y despertar a otros Gus. Sin embargo, la herida de Wang Ming se curaba demasiado rápido, por lo que se repitió el procedimiento. Después de un rato, Qingqing seguía sin despertar. Wang Ming estaba exhausto, retenido por los guardias, y su ira crecía. Exigió que lo liberaran. La jefa estuvo de acuerdo, queriendo ver qué haría. Una vez libre, Wang Ming la desafió abiertamente. En respuesta, la mujer lo derribó de un solo golpe, demostrando claramente la diferencia en su experiencia de combate. Ella notó fríamente que sin habilidades, su fuerza era inútil. En ese momento, la ira de Wang Ming llegó a su límite. Su cuerpo se estremeció y, de repente, un Gu brotó de él, revelándose abiertamente por primera vez. Wang Ming no entendía de dónde provenía el Gu dorado, pero inmediatamente decidió ganar tiempo. Ahora lo principal es no dejarse aplastar. Se rió entre dientes y preguntó si la jefa tenía miedo. Después, Wang Ming afirmó que ese era su Gu dorado. Los guardias y la jefa se quedaron paralizados. Incluso el propio Golden Gu pareció sorprendido al oír que lo llamaban bebé. La jefa preguntó fríamente si Wang Ming era capaz de controlar a esta criatura. En respuesta, él se ofreció descaradamente a rogarle si quería seguir con vida. Amenazó con incitar al Gu dorado. Al instante siguiente, este se lanzó hacia adelante. Wang Ming se dio cuenta, horrorizado, de que Gu realmente lo había escuchado. El Gu dorado casi alcanza a la jefa, pero de repente atravesó el techo y desapareció. Perdió el control. La jefa y el guardia de seguridad se acercaron lentamente a Wang Ming. Él rió nerviosamente, diciendo que todo era una broma, y que Gu volvería pronto. Wang Ming empezó a poner excusas, alegando que Golden Gu solo quería tomar un poco de aire fresco. En ese momento, el miedo se apoderó de él. La jefa notó su condición y le ordenó que trajera ropa nueva. El guardia se llevó a Wang Ming mientras intentaba hablar de amistad y alianza. De repente, una criatura oscura emergió de un agujero en el techo. Segundos después, un hombre ocupó su lugar. Con calma, exigió entregar la caja secreta divina Gu. La situación se tensó de inmediato. El guardia le apuntó con un arma, pero el hombre simplemente levantó la mano. El arma desapareció, absorbida por el poder oscuro. La jefa arrojó el cuchillo, pero este desapareció sin más, sin alcanzar su objetivo. El hombre repitió la exigencia y advirtió que no hablaría por tercera vez. El peligro se hizo evidente. Wang Ming intervino de inmediato, alegando que ellos habían robado la caja, no él. Intentó culpar a la jefa y a su gente mientras huía para salvar su vida. La jefa maldijo al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Uno de los guardias pensó en el Gu de la caja secreta divina y en los hombres de negro, presa del pánico. El hombre misterioso declaró fríamente que nadie podría escapar. Exigió entregar la caja y añadió que consideraba a Wang Ming un Gu dorado, el arma perfecta. Wang Ming se quedó estupefacto. Entonces gritó con fuerza, preguntando si este maestro habría accedido obedientemente de haber estado en su lugar. El hombre lo pensó. Su mirada vaciló. Se dio cuenta de que su amo nunca le había enseñado a actuar así. Estaba confundido e incluso lloró, sin saber qué hacer. Wang Ming decidió en secreto que este tipo claramente no era el más inteligente. En ese momento, un Gu dorado voló hacia la habitación, a través de la ventana. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar. Un polvo oscuro empezó a salir de su cuerpo, como si la esencia misma se hubiera desmoronado. Segundos después, desapareció por completo. Las llamas doradas envolvieron los restos de oscuridad sin dejar rastro. Wang Ming se rió entre dientes y le recordó que había dicho que su bebé definitivamente regresaría. Inmediatamente afirmó que acababa de salvar la vida de todos y aumentó el precio a 2.000 millones. La jefa respondió fríamente que aún no habían llegado a un acuerdo. Wang Ming replicó que sin el Gu dorado, lo habrían matado hace mucho tiempo. También señaló que entendía que su oponente era simplemente un fanático y un tonto. La jefa explicó que pertenecía al clan Gu Nanjiang, cerrado, fanático y sin moral. Para ella, esa gente era repugnante. Destacó que si los rumores sobre la caja llegan hasta ellos, significará la muerte para todos. Después de eso,
Inesperadamente, le arrojó a Wang Ming una pastilla negra, y él la tragó reflexivamente. El jefe explicó que era veneno. El gu dorado puede curar al gu, pero no el veneno. Si Wang Ming decidiera traicionarlos, moriría en agonía. Wang Ming estaba indignado por la crueldad, pero la jefa le dijo que fuera obediente. Entonces, Wang Ming se acercó de repente e hizo un gesto audaz que la enfureció. Él afirmó con calma que tenía una caja secreta desde el principio, y que junto con el gu dorado había aprendido todos los secretos. Según él, la jefa ya está infectada con un gu de atracción especial que la hará sentir solo por él, y no podrá hacerle daño. La jefa estaba atónita. No podía creer que existiera ese tipo de gu. El guardia solo pensó en ese momento que él también querría tener ese poder. Wang Ming se quedó bajo el agua y frunció el ceño. Sentía una sensación extraña en el cuerpo, como si algo estuviera cambiando lentamente en su interior. Al mismo tiempo, la jefa se duchaba en otra habitación y estaba furiosa, llamando idiota a Wang Ming. Pensar en él la irritaba aún más. Wang Ming pensó en el gu dorado. Le molestaba que el insecto saliera volando con tanta frecuencia, y sabía que no podía seguir así. La jefa ignoró mentalmente cualquier sentimiento. Se dijo a sí misma que nunca le caería bien ese tipo. Wang Ming recordó el libro de los secretos. Decía que el gu de atracción de nivel A requería mucha preparación, pero que él logró activarlo demasiado rápido. La jefa intentaba concentrarse en su negocio. Sabía que cualquier emoción en ese momento podría complicar las cosas. Wang Ming salió de la ducha y se secó con una toalla. Comprendió claramente que solo podía ser engañada temporalmente y que luego necesitaba controlar la caja gu secreta. La jefa, envuelta en una toalla, notó que su cuerpo se recuperaba más rápido de lo esperado. Admitió a regañadientes que Wang Ming no era tan inútil. Más tarde, Wang Ming se sentó a meditar, concentrándose completamente en el mundo interior. Pronto, la jefa llegó a la habitación y ordenó que se abriera la puerta. Después de entrar, escuchó a Wang Ming decir con confianza que su cuerpo ya había mostrado propiedades medicinales y que si se usaba correctamente, el efecto podría mejorarse. Ella encendió un cigarrillo y preguntó sin rodeos: ¿qué puede hacer contra el maestro gu si regresa? Wang Ming comprendió que no podía echarse atrás. Dijo que no tenía por qué ayudar gratis y que ahora él era su principal oportunidad. La jefa le recordó que estaban en el mismo barco. Wang Ming respondió con dureza: solo él puede salvarla. Cuando la conversación llegó a un acuerdo, él no solo exigió el dinero, sino también a ella. La jefa apagó el cigarrillo en silencio. Tras una pausa, aceptó, pero con la condición de que Wang Ming resolviera el problema con el maestro gu. Dejado solo, Wang Ming se dio cuenta de que se estaba quedando sin tiempo y necesitaba aprender más rápido. La jefa ordenó a los guardias que prepararan a Tai Neng y transfirieran 5.000 millones a Wang Ming. Los guardias se quedaron atónitos, pero obedecieron. Uno de ellos se preguntó qué tan impredecibles son las decisiones de las mujeres. Al abrirse la puerta, Tainan entregó el mapa. Wang Ming rió con satisfacción y declaró que les esperaba un viaje fascinante. Tainan intentó recordarle sobre los negocios, pero Wang Ming ya había cambiado de tema y se ofreció a enseñarle la técnica de atracción gu con una sonrisa. Tainan simplemente se rió y dijo que era mucho mejor en otras cosas. Wang Ming y Tainan se iban cuando uno de los guardias intentó detenerlos. Tainan respondió con confianza que Wang Ming ahora era parte de su equipo. El guardia me habló del maestro muerto de Nanjiang. Venía con 4 dioses: un demonio, un mago, un zombi y un monstruo. Wang Ming se sorprendió. Demonio mágico, zombi, monstruo. El guardia explicó que después de la muerte del maestro, su tesoro, la caja secreta divina gu, había desaparecido y el maestro había ido a un destino desconocido. Tainan se dio cuenta de que el muerto era uno de los dioses. La jefa añadió que el muerto es un dios de la magia y el zombi es un tipo diferente de gu. Hay 3 tipos de cuerpo gu: vivo, muerto y fantasmal. Un gu vivo controla animales y plantas, mientras que un gu muerto controla objetos como el oro, el agua y el fuego, además de millones de otras cosas. Wang Ming le explicó a Tai Neng cómo distinguir a los dioses por sus habilidades. El dios de la magia controla a gu, el dios de los monstruos controla las armas, y el fantasma crea fantasmas más pequeños. Tainan preguntó sobre el dios demonio. Wang Ming respondió que gu puede ser una medicina o un arma. Si el maestro es bueno, un ángel. Si es malo, un demonio. La jefa aclaró que el dios demonio es el más joven e inexperto, apodado Memón debido a su apariencia. Preguntó sobre la relación de Wang Ming con la caja divina secreta. Él respondió que estaba quemada, pero que albergaba un secreto: la atracción por gu. Tainan quería unirse a Wang Ming. La jefa los observó con disgusto. Más tarde, Wang Ming y Tainan se estaban relajando con las chicas.
discutiendo sobre el entrenamiento de atracción Gu. Tainan preguntó en tono de broma cuándo comenzaría la sesión de entrenamiento, y Wang Ming les recordó que primero debían recuperar el dinero de Xiao Hong, su jefe. Tainan quedó impresionado por las habilidades de Wang Ming y bromeó sobre cuántas chicas con dinero ya había seducido. Wang Ming explicó que el jefe más rico de la ciudad es Mo, pero no está aquí en este momento, por lo que Hong está a cargo de las cosas. Tainan bromeó diciendo que si Wang Ming iniciaba una relación con el jefe Hong, se convertiría en su jefe. Wang Ming estuvo de acuerdo, y Tainan lo reconoció como su hermano mayor y jefe. Wang Ming y el jefe Hong se acercaron al hombre con el que habían peleado antes. Estaba acostado con los ojos cerrados. Wang Ming informó que ya poseía el Gu de la caja secreta divina y que ya había curado a Qin Ching. Prometió cuidar de Xiao Hong, cuyo brazo aún no estaba completamente curado. Pidió un cuenco de agua limpia, sangre de perro y una vara de sauce. Tainan le trajo inmediatamente todo lo que necesitaba. Wang Ming preparó el ritual mientras sostenía la sangre del perro y la dirigía hacia los zombies. El zombi comenzó a envolverse en el poder de Gu, obedeciendo a Wang Ming. Bigu comenzó a secretar un líquido negro. Su trayectoria se volvió irregular, zigzagueante, y luego regresó a Wang Ming. A primera vista, parecía que la técnica se había completado con éxito. Wang Ming fingió usar el poder de su cuerpo, aparentemente invocando al rey de todo Gu. Aseguró que ahora conocía el camino hacia la persona correcta, pero en realidad era mentira. Mantuvo la calma deliberadamente para que nadie se diera cuenta del truco. Después de eso, ordenó que prepararan el dinero y se llevó a Tainan. Salieron de la habitación. En el camino, Wang Ming le aseguró a Tainan que visitaría a un maestro que podría resolver el problema del jefe Long y ayudar a luchar contra los otros maestros Gu. Tainan confiaba plenamente en él. Wang Ming, en cambio, evaluaba la situación con claridad. Sabía que Tainan parecía un poco tonto, pero estaba siendo demasiado reservado, lo que significaba que estaba siendo observado. Para conseguir el dinero y protegerse, Wang Ming decidió buscar a una persona a quien luego pudiera transferirle la responsabilidad. Pronto, notó una bandera que decía profecías y predicciones. Debajo de él, un anciano estaba sentado en el suelo, rodeado de hojas y cántaros. En apariencia, parecía un indigente común y corriente. Wang Ming anunció su llegada. Tainan se sorprendió, pues quien estaba sentado frente a ellos claramente no era un maestro. Sin embargo, Wang Ming afirmó con seguridad que a esa gente le gusta esconderse. Exageró deliberadamente la importancia del anciano, diciendo que era peligroso y que su presencia ahuyentaba a la gente a kilómetros de distancia. Dejando a Tainan a un lado, Wang Ming se acercó al anciano. De inmediato, empezó a hablar de dinero y beneficios, asegurando que la cooperación traería beneficios. El anciano, que no era realmente un maestro, se orientó rápidamente y gritó el precio con un movimiento de 5 dedos. Wang Ming aceptó sin dudarlo, y prometió pagar el doble por cualquier artículo raro o extraño. El anciano ofreció inmediatamente una cuenta negra y exigió una cantidad extra. Wang Ming prometió dinero, comida y alojamiento, y les ordenó esperar. Wang Ming regresó entonces a Tainan y mintió, llamándolo un maestro sin igual. Dijo que le había pedido una gran suma por su ayuda y se ofreció a darle un pequeño susto con una pistola. Tainan recordó la orden del jefe de obedecer temporalmente a Wang Ming y aceptó todas las condiciones. Caminaron juntos hacia el anciano y Tainan levantó el arma. El anciano inmediatamente intentó negarse y presentó excusas, pero Wang Ming lo tomó aparte y comenzó a amenazarlo, mientras le prometía riqueza y una vida estable. El anciano, al darse cuenta de que no había otra opción, se presentó como taoísta y comenzó a hablar sobre el destino y la suerte. Aseguró que la cooperación beneficiaría a todos, pero volvió a exigir dinero. Wang Ming fingió estar encantado con sus palabras, y Tainan finalmente se convenció de que era un verdadero maestro. En ese momento, una voz resonó repentinamente desde la pared, aunque no había nadie cerca. La voz amenazó a los fantasmas y exigió la devolución del Gu dorado y la caja secreta divina. Wang Ming y el anciano quedaron atónitos al mismo tiempo. El anciano claramente no entendía de qué clase de fantasmas estaba hablando, y Wang Ming se dio cuenta de que el dios fantasma había interferido en el juego. De repente, dos fantasmas aparecieron cerca. Un niño y una niña. Su aparición fue abrupta y antinatural. Wang Ming y el taoísta se sorprendieron al darse cuenta de que en realidad eran espíritus. Los fantasmas solo pronunciaban una palabra, repitiéndola una y otra vez. Era evidente que pedían comida. Wang Ming agarró al taoísta en pánico, y este estalló en lágrimas, sin entender qué estaba pasando y qué exactamente querían los fantasmas. Pronto se hizo evidente que se trataba de comida. Los taoístas, atemorizados, decidieron que necesitaban comida urgentemente y comenzaron a insistir en usar toda la comida que tuvieran.
Wang Ming comprendió de inmediato lo absurdo de la situación. Observó que los fantasmas no comen comida humana común y cuestionó la competencia del taoísta. Esto hizo que el anciano cambiara su explicación con urgencia. El taoísta concluyó que los fantasmas estaban poseídos por objetos jóvenes. Esto le pareció sumamente perturbador. Casi de inmediato, realizó una acción extraña y aterradora, confirmando finalmente que actuaba movido por el pánico. Le ordenó a Wang Ming que huyera de inmediato, diciendo que usaría el poder de su juventud, acumulado durante siglos, para distraer a los espíritus. Wang Ming huyó sin pensarlo. Mientras huía, admiró su abnegación y prometió regresar con ayuda. Sin embargo, en ese momento, el taoísta ya había cambiado de intención. Dejado frente a los fantasmas, el anciano comenzó a justificarse, admitiendo su propia enfermedad y vejez. Afirmó que su carne ya no tenía valor y señaló a Wang Ming como una presa más adecuada. Después de eso, los fantasmas cambiaron abruptamente su objetivo y comenzaron a perseguir a Wang Ming. Inmediatamente se dio cuenta de que lo habían engañado y decidió pasar inmediatamente a un plan de respaldo. Se preguntó si los fantasmas podían atravesar las paredes y si había alguna posibilidad de escapar. Su silbido se acercaba rápidamente y ya casi no quedaba tiempo. Desesperado, Wang Ming decidió liberar a Bigu. La criatura salió volando de su cuerpo en un momento crítico. Los fantasmas reaccionaron instantáneamente, reconociéndola como el rey dorado Gu que habían estado buscando durante mucho tiempo. El taoísta que estaba observando la escena reaccionó de una manera extremadamente extraña, claramente sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Bigu hizo un sonido e inmediatamente regresó al cuerpo de Wang Ming. Esto le enfureció, ya que era inútil en el momento más peligroso. Sin embargo, los fantasmas notaron de repente que Wang Ming llevaba cuentas devoradoras de almas. Su actitud cambió al instante. Sintiendo la amenaza, los espectros se retiraron y desaparecieron, dejando solo una promesa de regresar, para salvar su vida. Wang Ming miró fijamente las cuentas y se dio cuenta por primera vez de que realmente eran un arma poderosa. El taoísta tosió e inmediatamente declaró que era el objeto más raro del universo. Aunque con un nombre extremadamente extraño, recordó que aún no le habían pagado por todo esto. Wang Ming estaba indignado. Señaló que el anciano casi lo arruina y dudó de cualquier garantía tras semejante compra. El taoísta, sin embargo, no dudó en amenazar, exigiendo dinero y diciendo que de lo contrario, utilizaría su llamada corriente pura de juventud. Tainan se acercó a Wang Ming junto con 2 guardias para ofrecerle ayuda. Wang Ming advirtió rápidamente al taoísta que no necesitaba ayuda y le aseguró que solo estaban intercambiando técnicas de batalla. Wang Ming le explicó a Tainan que el dinero es una prioridad y que los problemas importantes se pueden resolver en privado. Dijo que se encontraron con 4 dioses Gu, pero pudieron ahuyentarlos. El taoísta Yan Sanyang demostró su valía en esta lucha, usando sus habilidades y ayudando a lidiar con los fantasmas. Wang Ming señaló que ahora era posible usar los poderes del taoísta para traer de vuelta al jefe Mo Long. Al principio, el taoísta no comprendió las intenciones de Wang Ming, pero Wang Ming le había dado la oportunidad de demostrar su valía. Si lo hacía bien, se harían ricos. Si no, nadie lo culparía. Junto con Xiaomon y Tainan, Wang Ming se paró frente al zombi dormido. El taoísta comenzó a usar sus habilidades para invocar las almas del cielo y la tierra. Preparándose para una tarea difícil, Wang Ming observó sus tácticas, evaluando sus acciones y consecuencias. De repente, el zombi se dispersó en polvo, demostrando el éxito de las acciones del taoísta. Xiaomon expresó su gratitud y prometió hacer todo lo que el maestro deseara mientras pudiera. Wang Ming se dio cuenta de que era necesario derrotar a esos oponentes para convertirse en el más fuerte. Observó la eficacia de su técnica de búsqueda y confirmó la corrección de la estrategia elegida, ganándose la confianza del taoísta. Wang Ming se llevó al taoísta para administrar sus fondos sin que nadie se diera cuenta. En el club, el taoísta disfrutó de la atención de las 2 chicas, y Wang Ming expresó su gratitud por su ayuda, celebrando sus victorias y celebraciones conjuntas. Discutieron las posibilidades de trabajar juntos, compartiendo sus planes para los próximos días. Al día siguiente, Wang Ming se despertó y mientras se lavaba la cara, recordó los acontecimientos de la noche anterior, incluida la observación de las acciones del taoísta y las chicas. Estaba pensando en cómo podría usarlo para sus propios fines ahora. De repente, la puerta se abrió y el maestro apareció ante Wang Ming. Hizo una reverencia y anunció que de ahora en adelante viviría junto a Wang Ming, transfiriéndole la responsabilidad de sus acciones y del maná perdido. Wang Ming se vio obligado a aceptar un nuevo aliado, después de darse cuenta de que ahora era responsable de un maestro que había perdido su inocencia y fuerza de 300 años. Wang Ming se sorprendió de que el taoísta no tuviera maná y de que tuviera que asumir la responsabilidad.
Cerró la puerta de golpe, diciéndole al anciano que se fuera y no interfiriera, enfatizando que era demasiado peligroso seguirlo. El taoísta comenzó a llorar, rogando por una oportunidad de mostrar sus trucos, pero Wang Ming decidió firmemente que sin maná, el anciano no podría ayudar, y su camino ahora tenía que estar hacia una eliminación segura. El taoísta continuó sollozando, diciendo que el mundo estaba lleno de peligros y gente cruel, y que no se podía confiar en ancianos sin hogar como él, ya que su maná nunca era real. Wang Ming, recordando los acontecimientos del día anterior, abrió la puerta y le prometió dinero al anciano para que se fuera. El taoísta abrazó las piernas de Wang Ming y admitió que vio un corazón bondadoso en él, aunque la apariencia de Wang Ming parecía inescrupulosa. Wang Ming respondió que realmente no era una buena persona y no quería serlo, por lo que no debería involucrarse con él. En ese momento, Tainan llegó corriendo e informó que habían encontrado la ubicación de un extraño inmortal, y el jefe les dijo que actuaran de inmediato. El taoísta dijo con amargura que era demasiado orgulloso para perderlo todo, y ahora lo había perdido. Otros pueden arrebatárselo, y él es impotente ante ello. Wang Ming pensó en Zhang Xiangyang y en cómo esta persona era en realidad un estudiante del Tao. Xiao Man informó que su gente ya había rodeado la base secreta del extraño inmortal, y esperaban a Wang Ming para atraerlo, capturarlo o destruirlo. Los problemas se agravan uno tras otro, y debemos actuar sin demora. Wang Ming empujó al taoísta a un lado y exigió el dinero, que Xiao Man pasó a través del guardia de seguridad, entregándole el maletín con el dinero a Wang Ming. Wang Ming señaló que el extraño inmortal era una de las 4 puertas del pueblo Tian, y que haría todo lo posible para lidiar con la situación. Salieron en un automóvil negro, y Wang Ming le dijo al viejo taoísta que esperara afuera, asegurándole que a pesar de su edad y debilidad, aún podría ayudar si fuera necesario. Vieron un garaje cerrado. Tainan notó que solo había una salida dentro, ya que la persona no había salido en todo este tiempo. Wang Ming decidió agregar otro $500,000 para capturar con precisión al inmortal. Xiao Man dudó, pero aceptó aportar más fondos, y Wang Ming señaló que era la decisión correcta. Especificó que el anciano debía esperar afuera, y él guiaría a la gente adentro para enfrentar al enemigo. El anciano preguntó si Wang Ming estaba seguro de su plan, a lo que Wang Ming explicó que había peleado con este hombre antes, y conocía sus habilidades. Reveló que el oponente puede controlar el Gu de hierro, que destruye el metal, y que a cambio invocará al Gu del gusano de seda dorado, que puede resistir la versión de hierro. Wang Ming señaló la sien del oponente y notó la presencia de problemas. El anciano notó que Wang Ming se confiaba demasiado, y en ese momento, una fuerza oscura comenzó a emanar del garaje. Los guardias comenzaron a abrir fuego contra ella, preparándose para repeler el ataque. Las balas que impactaron a la fuerza oscura no le causaron ningún daño. El anciano explicó que era un Gu que absorbía hierro, y que cualquier arma allí era inútil. Era mejor arrojarle piedras o ramas. Wang Ming pensó que tal Gu podría absorber metal, pero no era fatal, y el extraño inmortal probablemente tenía otros trucos que tener en mente. Wang Ming tomó un ladrillo y lo arrojó hacia la fuerza oscura, con la esperanza de desequilibrar al oponente. El ladrillo golpeó la cara del anciano y sus gafas volaron, haciéndole jadear de dolor. Wang Ming se dio cuenta de que había fallado, pero continuó monitoreando la situación. Los guardias comenzaron a lanzar piedras para distraer a la fuerza oscura, mientras el anciano yacía en el suelo, protegiéndose del impacto. De repente, apareció el hombre con el que Wang Ming había estado peleando recientemente. Afirmó que su Gu absorbente de hierro era la defensa más fuerte del mundo, y que ninguna cantidad de ataques podría atravesarla. Wang Ming lo probó con confianza y pudo romper la defensa golpeando al hombre en la cara. El hombre se sorprendió de que su defensa no funcionara tan bien como esperaba. Wang Ming notó que, aunque el Gu que absorbe hierro bloqueaba todos los ataques, no era rival para su bebé gusano de seda dorado Gu. De repente, apareció una abeja dorada Gu, lista para actuar, y comenzó a absorber todo el Gu que absorbía hierro, neutralizando su poder. Tainan observó con sorpresa, y Wang Ming decidió que el enemigo era imparable, y que su enfoque con el gusano de seda dorado era correcto. El hombre estaba confundido al darse cuenta de que Wang Ming estaba usando su propio Gu contra él. Los guardias corrieron hacia él, pero la fuerza oscura capturó a uno y el otro comenzó a retirarse. Wang Ming señaló que la próxima vez estudiaría el comportamiento del Gu absorbente de hierro y usaría ataques más consistentes. Wang Ming volvió a agarrar el ladrillo y lo arrojó al auto, con la esperanza de usarlo como arma. El hombre protestó que Wang Ming no entendía el arte de Gu, pero al segundo siguiente, un ladrillo lo golpeó directamente en la cara y lo derribó. Wang Ming pensó que el Gu absorbente de hierro solo servía para distraer al oponente, y que en una batalla con un sinvergüenza como este, su cobarde movimiento estaba justificado.
De repente, otro ladrillo golpeó a Wang Ming y él cayó. El anciano elogió el ladrillo por su eficiencia y señaló que este enfoque funcionaba bien, similar al Gu volador artificial. En ese momento, apareció otra persona y dijo que el gusano de seda dorado Gu había elegido un anfitrión digno y que los eventos prometían ser interesantes. En casa, Wang Ming se aplicó hielo en la cara y estaba furioso con Zhang Sanjiang por haberle lanzado un ladrillo. Creía que el hombre lo había hecho a propósito, pero sabía que el anciano no era ciego y veía perfectamente lo que sucedía. Wang Ming se explicó a sí mismo que el primer fallo era para hacer que el oponente se relajara, y si el ladrillo golpeaba inmediatamente, el Gu que absorbe el hierro aún protegería al extraño inmortal. Zhang Sanjiang comprendió de inmediato todo el plan. Comprendió que Wang Ming primero había hecho creer al enemigo que era impreciso, luego usó su propio Gu para atacar la confianza excesiva, y solo entonces asestó el golpe decisivo. El anciano notó que Wang Ming era demasiado inteligente para ser un joven, y le recordó a sí mismo en el pasado. Wang Ming se preguntó de dónde provenía el conocimiento de Kan Sanjiang. Reconoció al Gu que absorbe el hierro de un vistazo, y aceptó con calma el golpe del ladrillo. Wang Ming comprendió que el anciano ocultaba su verdadero pasado, y Zhang Sanjiang confesó que ya no podía callar los sucesos ocurridos hacía muchos años. Empezó a hablar de los sucesos de 1999, recordando cosas extrañas y absurdas sobre Marte y las operaciones encubiertas. Su relato era inconexo y casi delirante. Pero Wang Ming sintió que había algo real tras sus palabras, algo relacionado con agentes especiales y organizaciones secretas. Wang Ming interrumpió estas historias y, mirando por la ventana, comenzó a reflexionar sobre su vida. Recordó haber crecido en un pequeño pueblo y ser su orgullo, pero se dio cuenta de que desde el primer día en esta ciudad, su comienzo fue demasiado bajo. No era nadie allí, y lo supo al instante. Admitió que por eso había subestimado sus metas y decidió simplemente trabajar duro, con la esperanza de tener una vida normal. Wang Ming comprendió que, por mucho que se esforzara y tuviera suerte, le llevaría décadas conseguir una casa y un coche, y que Xiao Fei no lo esperaría ni siquiera unos pocos años. Cada día era peor. No sabía si viviría para ver el día siguiente. No sabía cuándo Hong Zhizhu o Tainan lo abandonarían, y no sabía cuándo volverían a aparecer los maestros Gu. Lo único que tenía claro era que quería vivir, pasara lo que pasara. Zhang Sanjiang sugirió que huyera. Wang Ming se dio cuenta de que le tenía demasiado miedo a la muerte, y era demasiado codicioso al mismo tiempo. Había cambiado, y ya no solo quería sobrevivir. Necesitaba ganar al menos una vez. Era consciente de su propio egoísmo, y se preguntaba dónde exactamente se había equivocado. El anciano explicó que a mayor poder, mayor responsabilidad, y que la discrepancia entre las opiniones y la realidad siempre conlleva peligro. Habló de la compasión, el respeto a los mayores y el cuidado de los jóvenes como la única manera de preservar la humanidad en este mundo. Wang Ming decidió hacerse cargo de Zhang Sanjiang. Mientras tuviera tiempo para comer, el anciano no pasaría hambre. Decidió trabajar con él con sinceridad, permanecer del lado de Hong Zhizhu e intentar ganar algunos millones más actuando con cautela. En ese momento, apareció un guardia de seguridad con malas noticias. El jefe Hong le pidió urgentemente a Wang Ming que fuera al estacionamiento donde alguien estaba causando disturbios. Rápidamente empacaron sus cosas, se pusieron sus chalecos naranjas y se dirigieron a su destino. En el estacionamiento, un hombre con los ojos vendados estaba parado frente al jefe. Actuó de forma desafiante y abiertamente provocadora, insinuando la muerte de Mulong e insultando a Wang Ming al cruzar la frontera. El ambiente se caldeó al instante y la tensión se volvió insoportable. Wang Ming no se contuvo y le dio un puñetazo en la mandíbula. El hombre salió volando y cayó por la fuerza del golpe. Wang Ming solo comentó fríamente que el enemigo era demasiado generoso, y Tainan se dio cuenta de que después de este enfrentamiento, la guerra era inevitable. Tras la muerte de Mulong, Wei Xingxui comenzó a desarrollarse con diligencia, y para entonces ya controlaba 2/3 de la fuerza nacional. Su influencia creció drásticamente, y su posición se volvió casi inalcanzable. Esto hizo que la situación en torno a Wang Ming fuera mucho más peligrosa que antes. Xiaofi no estaba satisfecha con las acciones de Wang Ming y creía que se había excedido. En su opinión, la presión y la intimidación eran suficientes, no el uso de técnicas Gu. Wang Ming, por otro lado, lo vio como una manifestación de su miedo y rigidez, que nunca desaparecieron. Por orden de Wei Xingxui, los guardias se apresuraron hacia adelante. Wang Ming estaba rodeado por varias personas con cuchillos, y el área a su alrededor se volvió mortal al instante. No tenía dónde refugiarse. Wang Ming golpeó a uno de los guardias en el estómago, y el guardia dejó caer el cuchillo. Atacó al segundo que venía justo detrás, apuntando de nuevo al casco,
Cuando Wang Ming se dio la vuelta, aún había algunos oponentes a su alrededor, apretando el anillo. Observaron desde la barrera, pero no tenían prisa por intervenir. Xiao Fei decidió dejar que Wang Ming sufriera por un tiempo, considerando que era un castigo bien merecido por su desobediencia. Sang San señaló que su reacción es demasiado emocional y puede estar relacionada con el impacto del tratamiento de Gu. Uno de los guardias intentó asestarle un golpe mortal con un cuchillo. Wang Ming logró detener la hoja con la mano, la esquivó y, al instante siguiente, le arrebató el arma al oponente. Sus movimientos eran precisos y ágiles. Inmediatamente después, Wang Ming lanzó una serie de golpes con el mismo cuchillo, sin darle ninguna oportunidad al guardia. Jiang San notó que en medio de una pelea, Wang Ming parecía estar probando sus límites y, a veces, incluso intimidando a oponentes experimentados. Pronto, Wang Ming fue acorralado y rodeado de nuevo. Se lanzó bruscamente hacia adelante, atacando a uno de los guardias, pero en ese momento, un coche lo embistió a toda velocidad. El impacto fue devastador. Wang Ming cayó al suelo, sangrando profusamente. Xiao Fei dejó en claro fríamente que las consecuencias serían mucho más graves la próxima vez, y que tal vez no sería solo la gente de Wei Qinsui la que se opondría a él. A pesar del dolor, Wang Ming se levantó abruptamente y abofeteó la cara de Xiao Fei. Dejó claro que él era el único que estaba creando caos allí y que solo se defendía. Consideró su negativa a ayudar como una responsabilidad personal. En respuesta, Xiao Fei pateó a Wang Ming. Aún así, no se rindió, demostrando claramente que estaba listo para poner fin al conflicto y que no temía un enfrentamiento directo si la situación se agravaba. Wang Ming comprendió con fiereza que Xiao Fei lo había engañado de nuevo. Sabía que casi lo había matado y que había sido traicionera otra vez. A sus ojos parecía una traición repetida con demasiada frecuencia como para ser tolerada. Señaló que Xiao Fei lo usó como cebo, obligándolo a ir primero y convirtiéndolo en un chivo expiatorio. Durante todo este tiempo, él solo había sido una herramienta en sus juegos, pero ahora se dio cuenta del alcance de la manipulación. Wang Ming se rió, tratando de aliviar la tensión y demostrar que no tenía límites. Él solo actuó para sobrevivir y ganar dinero, sin miedo a las consecuencias y dispuesto a defenderse si alguien se atrevía a hacerle daño. Xiao Fei le recordó sus acciones pasadas, alegando que él también hizo trampa y lastimó. Wang Ming pidió inmediatamente ejemplos concretos, pues no quería aceptar sin pruebas. Recordó el incidente con Qing Qing cuando Wang Ming no estaba presente y no la ayudó. Además, le exigió una gran suma de dinero e involucró a un cómplice en esto, usándolo para sus planes contra ella. Sang San y Wang Ming tuvieron una confrontación verbal con Xiao Fei, discutiendo sobre lo correcto y las acciones de cada uno. Wang Ming dijo que no le gusta perder el tiempo discutiendo con mujeres, tratando de inclinar la conversación a su favor. Se volvió hacia Tai Neng y le preguntó quién había engañado a quién primero. Y en ese momento tenso, trató de mostrar determinación y coraje. Xiao Fei lo miró, pero sabía que no tenía miedo de su presencia ni de sus miradas. Sang San señaló que su comportamiento se debía a la influencia de Gu. Xiao Fei se sorprendió al darse cuenta de que el apego a Wang Ming podría haber sido causado por esta influencia. De repente, Wang Ming besó a Xiao Fei. Ella quedó en shock, y los guardias que estaban cerca no entendieron lo que estaba pasando, y quedaron desconcertados. Siguieron besándose, y los guardias incluso empezaron a llorar. Uno de ellos incluso bajó el arma, pues no quería interferir en lo que ocurría. Wang Ming recordó que un hombre y una mujer se encuentran en posiciones diferentes, comparándolos con planetas, y enfatizó que Xiao Fei ahora le pertenece. Esto no tuvo en cuenta sus miedos ni dudas pasadas. Xiao Fei intentó protestar, recordándole que su padre Qing Qing era en realidad un padre adoptivo, pero Wang Ming insistió en que fuera a verlo esa noche. Ella se negó, llamándolo tonto, pero Wang Ming y Sang San unieron sus manos con confianza, mostrando unidad y determinación para terminar esta discusión a su manera. Hong Jiju llegó a casa de Wang Ming tarde en la noche. Estaba visiblemente agitada y no pudo hablar durante un buen rato. Wang Ming le sugirió que entrara, pero ella se negó, alegando que no era necesario. Entonces le preguntó por qué había venido. Hong Jiju se inclinó ante él y se disculpó por su actitud grosera de los últimos días. También le agradeció por salvarla y ayudar a calmar a su padre. Después de eso, inesperadamente, le dio un beso a Wang Ming, se dio la vuelta y le dijo buenas noches. Yéndose inmediatamente, Wang Ming se quedó allí parado, incrédulo. Él le dio las gracias automáticamente, y mientras miraba por la ventana, reflexionó que ser agradecido de verdad por alguien era una sensación extraña pero placentera. Al día siguiente, Wang Ming, Sang San, Xiao Fei y Tainan se sentaron a la mesa y comieron. Jiang San no dudó en pedir más comida y alcohol, como si no fuera a parar.
Tainan se reía alegremente mientras observaba. Wang Ming le recordó que él y Tainan recientemente habían compartido una conversación con Sang San, y él ya estaba exigiendo continuar nuevamente. Tainan lo apoyó. Esto enfureció a Xiao Fei, quien golpeó la mesa y comenzó a acusar a Wang Ming, alegando que él había iniciado lo que estaba sucediendo. Wang Ming la reprendió con frialdad y le advirtió que nadie debía hacer una escena en la mesa. Xiao Fei se enfureció aún más, lo llamó fracasado, dijo que su carácter era repugnante y que ni siquiera con dinero tendría una vida digna. Después de eso, se fue bruscamente, dando un portazo. Tainan decidió seguirla para ayudarla a calmarse. Sang San comentó con calma que esas escenas eran típicas y que cuanto más enojada estaba una mujer, más apegada estaba en realidad. Wang Ming bebió en silencio, reconociendo que era normal que Xiao Fei lo menospreciara. Reflexionó que nunca había ocultado sus antecedentes, pero no entendía por qué era exactamente eso lo que la ponía tan furiosa. Salió con Sang San. El hombre intentó animarlo, diciéndole que aún nos quedaba mucho por delante y que no debíamos tomarnos esas cosas tan a pecho. En ese momento, alguien llamó a Wang Ming con fuerza. Al reconocer la voz, se giró y vio a Yao San con algunas personas. Wang Ming señaló que la reunión tuvo lugar en un momento muy apropiado. Yao San dijo que lo había buscado durante mucho tiempo y que no lo dejaría ir. Luego reveló la verdad. Su verdadero nombre es Zhang Xiang y la empresa Yao Wang es propiedad de su familia. Dejó en claro que personas como Wang Ming no deberían interponerse en su camino y por eso organizó esta reunión. Un coche negro se detuvo en el lugar. Zhang Xiang, presa del pánico, gritaba pidiendo ayuda a Lao Wei, mientras Zhang San yacía en el suelo, ensangrentado. Lao Wei no dudó en ordenar a sus hombres que atacaran a Wang Ming. Sus guerreros, armados con cuchillos, se lanzaron al ataque para contener al enemigo. Sin embargo, Wang Ming permaneció imperturbable, recibió el ataque y comenzó a contraatacar con fiereza, golpeando a un guardia tras otro. Lao Wei intentó usar el arma, apuntándole directamente, pero la situación rápidamente se salió de control. De repente, se oyó un disparo. La bala impactó a Wang Ming en el pecho, causándole un gran dolor. Lao Wei se disponía a disparar por segunda vez, y amenazaba con matarlo cuando Zhang San saltó repentinamente y lo empujó. La bala no dio en el blanco. Zhang San no perdió el tiempo, y levantó a Wang Ming sobre sus hombros, llevándolo lejos del campo de batalla. Cuando Lao Wei se dio la vuelta, sus oponentes ya habían desaparecido. Wang Ming recuperó la consciencia lentamente mientras intentaba abrir los ojos. Xiao Fei y Zhang San estaban parados frente a él, observando la condición del luchador. Tainan notó que Wang Ming se había despertado y lo apoyó, ayudándolo a levantarse. Wang Ming se levantó de su litera y se dio cuenta de que había experimentado una situación que ponía en peligro su vida. Xiao Fei le recordó severamente las consecuencias de sus acciones y el alboroto que había causado. Zhang San intentó calmar la situación, explicando que lo que había sucedido ya había sucedido, y que era importante centrarse en resolver los problemas ahora. Sin embargo, Xiao Fei no se rindió y le recordó a Wang Ming el grave peligro. El hijo de un miembro del Consejo de Ministros y heredero del grupo, Yao Wang, estaba herido, y ahora la responsabilidad recae enteramente sobre él. Wang Ming dijo con calma que asumiría toda la responsabilidad y se haría cargo de las consecuencias por su cuenta, sin querer que nadie interfiriera. Xiao Fei bromeó diciendo que esto significaba que estaba arriesgando su propia vida. Zhang San intentó explicarle a la señora que, aunque Wang Ming había golpeado a todos, ellos mismos habían estado involucrados en actividades ilegales, y que uno de ellos incluso había disparado un tiro. Xiao Fei, por otro lado, insistía en que ahora estaba actuando de manera arrogante, a pesar de las oportunidades que había recibido, y eso era inaceptable. Wang Ming respondió bruscamente que no tenía intención de vivir como una persona sin valor, que sus acciones eran el resultado de una lucha por la supervivencia y la justicia. En ese momento, el guardia dio una terrible noticia. El hijo de un miembro del Consejo de Ministros, Chen Chenghan, murió en el hospital. Xiao Fei se sorprendió con la noticia de la muerte de Chenghan y no podía creerlo. Yang Xiang dijo que cuando lo llevaron al hospital, solo tenía el brazo y las piernas fracturados, pero aún así falleció. En su opinión, parecía que alguien más estaba detrás de todo. Al mismo tiempo, Yang Xiang estaba en el hospital, completamente vendado. Abrió los ojos con dificultad y vio a su padre de pie frente a él. Dijo que Chenghan había muerto y que ahora Yang Xiang podía actuar sin restricciones. El sirviente de mi padre confirmó la orden de inmediato. Yang Xiang no entendía qué pasaba e intentó preguntar algo, pero en ese momento, un médico se acercó con una jeringa. Se asustó y empezó a defenderse, pues no quería la inyección. El padre explicó con calma que si esto no se hace, el cuerpo del hijo quedará paralizado de por vida. A pesar de los riesgos, mi padre consideró necesario el procedimiento.
El médico insertó la aguja directamente en la sangre de Jiang Xiang. Este comenzó a convulsionar y a gritar de dolor. Al mismo tiempo, el ministro dio la orden de acordonar toda la ciudad y encontrar a ese muerto. Su sirviente acudió de inmediato a cumplir la orden. Lao Wei, al enterarse de lo que estaba sucediendo, reunió a sus hombres y anunció que su hora había llegado. Dijo que esta noche, no importa cómo se lleve a cabo la búsqueda en la ciudad, el ministro siempre estará de su lado. Ordenó el exterminio de Hong Chi-su, de todos aquellos que se oponían a ellos, y asegurarse de encontrar a Wang Ming. Los hombres de Lao Wei aceptaron la orden sin dudarlo. Al mismo tiempo, el anciano hablaba con Wang Ming y le dijo directamente que había tocado tanto a blanco como a negro, y que también estaba involucrado en el asesinato. Según él, a Wang Ming solo le quedaba una opción: huir. Wang Ming protestó que no había matado a nadie. El anciano admitió que no había matado a golpes a Chen Han, pero señaló que había muerto delante de mucha gente, así que la verdad ya no importaba. Wang Ming debía escapar o sería destruido. Wang Ming preguntó con amargura: ¿podría ser que la gente común como él, incluso si tuviera oportunidades, todavía sería incapaz de cambiar sus vidas para siempre? El anciano respondió que aún era joven y que sus poderes estaban fuera de su control, y ahora lo principal era sobrevivir. El anciano dijo que tenía un amigo en Sichuan y prometió darle la dirección. Después de separarse, tendrían que volver a verse allí. También explicó que en Sichuan, Wang Ming podrá conseguir que gente de abajo se una a su lado. Finalmente, el anciano le enseñó algunas palabras clave de Jianggu que lo ayudarían a sobrevivir. Le explicó que cannabis significa amigo y que leer cannabis significa ser uno mismo. Si dices que lees sobre cannabis, tu hermano mayor no te tocará. Las palabras el tesoro de Guier significan una invitación a ser amigos. El anciano se dio cuenta de que era imposible permanecer en la ciudad por más tiempo y advirtió a Wang Ming que la demora conduciría al desastre. Wang Ming se dio cuenta de que todo era normal hasta hacía poco, y ahora ya estaban obligados a correr para salvar sus vidas. Para no llamar la atención, cada uno siguió su camino. Xiaofi notó rápidamente la desaparición de Wang Ming y preguntó si había escapado. Tainan confirmó esto, diciendo que ese tipo no era capaz de protegerla de todos modos y desapareció antes de que pudieran encontrarlo. Wang Ming estaba cerca y escuchó todo. Sospechando que Tainan era traidor y queriendo aprovecharse de la situación, Xiaofei estaba preocupado porque Qing Qing aún no había aparecido. Tainan se ofreció a irse inmediatamente y prometió encontrarla él mismo, pero Xiaofei decidió esperar. En ese momento, Wang Ming se acercó subrepticiamente a ellos desde atrás. De repente, el garaje se abrió y salieron Liao Wei y sus hombres. A su orden, sacaron a Qing Qing y la colocaron frente a todos. Liao Wei anunció abiertamente la muerte de Mulong y demostró que ya no le temía a Xiaofei, tras lo cual la agarró bruscamente del cabello. Exigió revelar la ubicación de Wang Ming, amenazándolo con consecuencias. Xiaofei intentó convencerlo de que Wang Ming ya había escapado, pero Liao Wei no le creyó. Sacó un cuchillo y apuntó a Qing Qing, repitiendo su demanda. Tainan intentó confirmar las palabras de Xiaofei, afirmando que Wang Ming efectivamente había escapado, pero Liao Wei pensó que era un engaño. En el segundo siguiente, apuñaló a Qing Qing en el estómago y dejó en claro que aún podría salvarse si Wang Ming aparecía de inmediato. En ese momento, Liao Wei se desplomó en el suelo. Sangrando profusamente, Wang Ming dio un paso al frente y declaró abiertamente su presencia, desafiante. Exigió no huir si querían capturarlo. Liao Wei ordenó a todos sus hombres con cuchillos que atacaran. La pelea comenzó. En un momento de tensión, Liao Wei sacó su arma, y Xiaofei no dudó en atacar con cuchillos. Se oyó un disparo y la bala alcanzó a Wang Ming, pero resultó ileso. Una abeja Gu apareció frente a él y recibió el golpe. Wang Ming se dio cuenta de que, aunque no era una defensa absoluta, era suficiente para resistir semejante ataque. Liao Wei quedó atónito ante lo que vio. Wang Ming avanzó a una velocidad increíble, y Xiaofei apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo rápido que era. Un golpe poderoso y Liao Wei se desplomó al suelo. Wang Ming dejó claro con frialdad que quien atacara elegiría su propio destino. Liao Wei admitió que solo sobrevivió gracias a la medicina milagrosa de Zhang. Sin embargo, el siguiente golpe de Wang Ming fue tan fuerte que el rostro de Liao Wei quedó cubierto de sangre. Quedó claro que la amenaza externa no podía contrarrestar su fuerza. La herida Qing Qing no entendía por qué Wang Ming había regresado, arriesgando su vida por ella. Explicó que quería seguir siendo una buena persona, al menos para ella. Su condición se estabilizó, y se ordenó a todos que se marcharan de inmediato. Xiaofi sugirió que Wang Ming corriera con ellos. El barco ya estaba listo. Pero él se negó, diciendo que todo lo que sucede es el resultado de sus decisiones, y que debería quedarse. Agradeció a Tainan,
llamándolo la persona más valiente que conocía. Xiaofei no podía aceptar que todo fuera solo negocios entre ellos. Wang Ming repitió esto con dureza, negando cualquier sentimiento o influencia de Gu, e insistiendo en que se fuera de inmediato. Xiaofei se derrumbó y rompió a llorar. Y Tainan comprendió que Wang Ming era mucho más fuerte que él. Dejado solo, Wang Ming sintió que su fuerza se agotaba rápidamente. El anciano se dio cuenta de que esto era una reacción por el uso excesivo del gusano de seda dorado Gu y atrajo al enemigo escondido. Había una persona relacionada con el Gu celestial que admitió haber eliminado deliberadamente a los protectores primero, y luego haber querido llevarse el gusano de seda dorado. El anciano, burlonamente, destacó su confianza en sí mismo. El oponente usó el mosquito de sangre Gu, dejando en claro que había un precio que pagar por tocar el gusano de seda. En ese momento, Wang Ming estaba cuidando el auto en el que salían Tainan, Xiaofei y Xingqing. Se dio cuenta de que rara vez era tan desinteresado y esperaba que su sacrificio no fuera en vano. Su único deseo era que pudieran escapar, incluso si él mismo tenía que enfrentarse a la inminente oscuridad. El experimento del grupo de Zhao Wang fue un éxito. Jiang Xiang volvió a sentir su cuerpo, lo que significó plena compatibilidad. Su padre confirmó que se aplicó la última transformación biológica basada en el antiguo Wu Gu. Para el procedimiento, el cuerpo de Jiang Xiang sufrió cambios importantes. Se emplearon técnicas de regeneración avanzadas y casi quedó inválido. Como resultado, recibió un par de Gu cucaracha, lo cual fue una humillación y un shock para él. Mientras tanto, Wang Ming se estaba colando por el edificio. Esperaba que los guardias de seguridad no hubieran mentido sobre la ubicación de Jiang Xiang y su padre en el ático. Se movió con rapidez, pero con cautela. Las cámaras lo captaron. Seguridad inmediatamente dio la alarma y transmitió el mensaje a todas las unidades. El edificio se puso en estado de alerta máxima. El padre de Jiang Xiang comprendió que la situación era crítica. Ordenó la destrucción de todos los datos del proyecto esa misma noche. Para él, la seguridad de la información era lo más importante. Wang Ming ya estaba en el ascensor y subía. Su objetivo era crear caos para desviar la atención y darles a Tainan, Xiaofei y los demás la oportunidad de escapar. Al mismo tiempo, el coche de Tainan y los demás estaba siendo perseguido. Los perseguidores de repente se dieron la vuelta y regresaron a la base, temiendo problemas con el jefe Sang. Todos los hombres armados irrumpieron en el edificio. Comprendieron que si el jefe Sang corría peligro, las consecuencias serían desastrosas para ellos también. Wang Ming los encontró primero. Los guardias abrieron fuego, pero el Gu devorador de hierro comenzó a absorber el arma. Las armas fueron destruidas en las manos de los tiradores. Segundos después, los guardias fueron destruidos. Maestros ocultos, la mantis y la abeja venenosa, observaban la escena. Rápidamente se dieron cuenta de que Wang Ming no era una persona común. Decidieron no involucrarse de inmediato. El plan era dejar que el escorpión y la serpiente flor atacaran primero y luego emboscarlos. Wang Ming podía sentir la vigilancia. Comprendió que mientras el suelo estuviera cubierto por el poder del Gu devorador de hierro, permanecería invisible a los ojos comunes, pero no a los verdaderos cazadores. Irrumpió en la oficina. Allí estaba Jiang Xiang, quien ya se había recuperado y se había vuelto aún más violento. Su cuerpo lucía diferente. La transformación había cambiado su esencia. El padre de Jiang Xiang invitó a Wang Ming a unirse a ellos. Estaba interesado en sus habilidades y creía que todo lo sucedido podría olvidarse. Wang Ming aceptó formalmente, pero puso condiciones. Esto provocó el enojo y el ridículo de Jiang Xiang, quien intentó provocarlo. Mi padre comprendió rápidamente que la conversación era inútil. Ordenó que capturaran a Wang Ming y lo prepararan para la absorción. La serpiente flor atacó primero. Wang Ming fue lanzado hacia atrás con tanta fuerza que la pared se hizo añicos. Su cuerpo ya estaba envenenado con veneno Gu. Apareció una abeja venenosa, en conflicto con una serpiente por su presa. Después llegó la mantis religiosa, que llevaba mucho tiempo esperando el momento oportuno. Wang Ming estaba atrapado. Los pisos inferiores estaban llenos de hombres armados y las vías de escape estaban bloqueadas. En ese momento, aparecieron Xiaofei y Tainan. Llegaron con armas pesadas y le dieron a Wang Ming la oportunidad de continuar la lucha. La batalla estalló con renovado vigor. Wang Ming se replegó hacia el padre de Jiang Xiang y lo mató a pesar de todos sus recursos y protección. Agarró a Jiang Xiang, pero este dio la orden de abrir fuego. Las balas no dañaron a Wang Ming, pero el fuego comenzó a sofocar a Gu devorador de hierro. Al darse cuenta de que podrían capturarlo con vida, Wang Ming se arrojó por una ventana de un piso alto. En ese momento, su abuelo intervino y lo salvó. Después de eso, el grupo de Zhao Wang liberó a todos los Gus. Los monstruos inundaron las calles, la ciudad se sumió en el caos y se declaró el estado de emergencia.
Wang Ming despertó 3 días después. Mi abuelo le explicó que el gus artificial se había descontrolado y que había comenzado una guerra con las fuerzas gubernamentales. Comprendió que todo lo relacionado con Gu quedaría destruido, incluso él mismo. La única salida era huir y desaparecer. Con la ayuda de Zhang Qiang, Wang Ming abandonó la ciudad en ruinas, decidió pasar desapercibido y empezar de cero mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. En la nueva ciudad, encontró a su viejo amigo Feti. Feti le dijo que tenía una gran empresa y que encontraría trabajo para Wang Ming. Feti condujo a Wang Ming a su lugar de trabajo. Explicó con orgullo que el proyecto se lleva a cabo con total discreción estatal. Las condiciones de vida eran precarias, pero, según él, eso no importaba, ya que el proyecto tenía un enorme potencial. Wang Ming sospechó de inmediato y preguntó si se trataba de una estafa piramidal. Había visto demasiadas estafas similares y sabía cómo terminaban. Feti protestó de inmediato. Dijo que las pirámides eran ilegales y no tenían un producto, pero que tenían un producto real. El proyecto se llamaba el equipo de Yao Wang. Era conocido en todo el país y gozaba de confianza. El precio era de 999 por 10 cajas, y para hacerse empleado solo había que comprar 100 cajas. Al oír el nombre Yao Wang, Wang Ming se puso rígido. El nombre volvía una y otra vez a su vida, como si lo siguiera a todas partes. Se les acercó un hombre de pelo corto con un traje caro. Feti rápidamente lo presentó como el manager del señor Wang y enfatizó que era graduado de la Universidad de Tsinghua. El gerente los saludó cortésmente y los invitó a pasar. Su actitud era tranquila y segura, lo cual era aún más desconcertante. Feti y Wang Ming entraron al comedor. Feti trajo una bandeja de comida e inmediatamente le advirtió a Wang Ming que no se fijara en la calidad de la comida. Dijo que las condiciones difíciles forjan el carácter y ayudan a alcanzar el éxito. De repente, Feti empezó a añadir pasta de dientes a su comida. Lo hacía con seguridad, como si fuera algo normal. Wang Ming se sorprendió y le preguntó qué estaba haciendo. Le recordó que la pasta de dientes no es para comer. Feti se rió y explicó que no se puede comer pasta normal, pero su producto no. Lo llamó el equipo de superpasta de Yao Wang y afirmó que no solo es comestible, sino que también cura enfermedades, mejora la apariencia e incluso ayuda a personas con cáncer. Feti afirmó que muchos empleados se sintieron mucho mejor después de usarlo. Añadió que, de lo contrario, una caja no valdría 99. Wang Ming se negó a comer y dijo que no tenía hambre. Invitó a Feti a comer, observando atentamente su reacción. Feti informó que Wang Ming había llegado demasiado tarde. El director debía dar una lección hoy. Según él, el director era un joven que solo llevaba un año trabajando, pero ya ganaba millones. Wang Ming se dio cuenta de que Feti ni siquiera se daba cuenta de lo profundo que lo arrastraban. En su interior, decidió que tenía que encontrar la manera de sacar a su amigo de allí. Feti preguntó con entusiasmo qué harían después de ganar mucho dinero. Soñaba con la libertad y una nueva vida. Wang Ming respondió con evasivas. Dijo que es importante vivir bien, no solo con dinero, sino también sin él. En ese momento, se anunció que el director ya estaba en camino y que todos debían prepararse. La sala se volvió ruidosa de inmediato. Feti jaló a Wang Ming, diciéndole que necesitaban los mejores asientos. Parecía emocionado e inspirado. Al sentarse, Wang Ming vio a una chica en el escenario. En ese momento, se sorprendió al reconocerla. El público recibió al director con aplausos. El ambiente era de culto, no de reunión de trabajo. La directora comenzó a hablar. Habló de su pasado, afirmando que una vez fue tan pobre como todos los presentes. Según ella, el equipo de Yao Wang le dio esperanza y le cambió la vida por completo. Me aseguró que todos en esta sala podrían lograr lo mismo, y quizás incluso superar su éxito. Sus palabras eran inspiradoras, pero peligrosamente confiadas. Wang Ming conectó todo mentalmente. Cao Xiao, el equipo de Yao Wang, Superpaste, la estafa piramidal y Xiao Fei, todo formaba parte de la misma cadena. Feti aplaudió con entusiasmo, ajeno a la alarma de Wang Ming. La conferencia duró aproximadamente 2 horas. Al finalizar, la directora dijo que se quedaría hasta tarde para apoyar personalmente a los empleados. Justo cuando Wang Ming estaba a punto de irse, alguien de repente lo llamó desde atrás. Wang Ming se dio la vuelta y vio a la directora. De repente, apareció junto a él, y el ambiente se tensó de inmediato. Feti también estaba cerca, pero Wang Ming dejó claro que el director quería hablar con él en persona, así que Feti debía regresar al dormitorio. Feti aceptó y se fue, dejando a Wang Ming a solas con ella. Cuando los dos estuvieron solos, la directora inmediatamente dejó en claro que sabía demasiado sobre Wang Ming. Wang Ming respondió que, como lo sabía todo, también debía saber en qué se había convertido Shao Xiang. Lo dijo con un enojo evidente que el director notó y no ignoró.
La directora empezó a sonar burlona y ambigua, como si aún hubiera algo personal entre ellas. Estaba insinuando que Wang Ming aún ocupaba un lugar especial en su corazón. Wang Ming le pidió abruptamente que dejara de hacer esas bromas y que no se excediera. Después de eso, la directora admitió que trabaja en el equipo de Yao Wang y que está lista para romper relaciones con Zhao Xiang. Dijo que no podía dejar de pensar en Wang Ming y que su encuentro allí no fue casual. Según ella, solo se acercó a Zhao Xiang por el bien de Wang Ming y su futuro juntos. Wang Ming respondió con frialdad y dijo que era una niña y que debía mantener su dignidad. Sus palabras la hirieron. El director perdió los estribos y dijo que no tenía nada más que su cuerpo y que anhelaba una vida mejor. Creía que intentar conseguirlo por cualquier medio no la hacía peor que los demás. Acusó a Wang Ming de hipócrita, diciendo que en realidad eran iguales. No entendía por qué la menospreciaba y hablaba como si fuera un sujeto de prueba. Wang Ming calificó brevemente todo el asunto de estúpido. Entonces la directora recurrió a las amenazas. Le recordó que trabajaba allí y que podía destruir a Wang Ming si quería. En respuesta, él le preguntó con calma qué iba a hacer exactamente. En lugar de explicarlo, me ordenó que la siguiera. Llegaron a una habitación cerrada. Allí, la directora abrazó a Wang Ming y le dejó claro que lo extrañaba. Él preguntó con cautela de qué se trataba todo aquello. En respuesta, ella abrió varios maletines llenos de dinero. El director sugirió un plan. Usando la fuerza de Wang Ming y su estatus en la compañía de Yao Wang, podrían escapar y viajar libremente juntos. Wang Ming entendió a qué se refería y preguntó por Zhao Xiang y su colocación en el departamento de esquemas piramidales como compensación. La directora lo negó, afirmando que ella lo había logrado todo y que había obtenido el estatus por sí sola. Wang Ming asumió entonces que ella había abandonado a Zhao Xiang sin compensación alguna. Sus palabras la enfurecieron por completo. Llamó a Wang Ming un plebeyo patético y dijo que le aguardaba un futuro miserable. En su opinión, no tenía derecho a menospreciarla. En ese momento, se oyó un grito en el pasillo de que había llegado la policía. La policía estaba en la entrada. Anunciaron que dentro de la fábrica, la gente había sido engañada mediante esquemas piramidales y que la policía había acudido a rescatarlos. Pidieron no entrar en pánico ni resistirse, enfatizando que no deseaban el mal. Sin embargo, había un hombre entre la gente que gritaba que no se permitiera la entrada a la policía. Dijo que eran rivales políticos del líder del proyecto y que su objetivo era destruirlo todo. La tensión aumentó drásticamente. Feti también intervino. Hizo un llamado a todos para que trabajaran juntos y no permitieran que los enemigos destruyeran sus sueños. Según él, el líder sin duda los protegerá si se mantienen unidos. Wang Ming abrió la puerta y vio a Feti corriendo hacia adelante con un bastón. Su comportamiento fue imprudente y peligroso, y Wang Ming supo de inmediato que la situación se estaba saliendo de control. En ese momento, la directora se volvió hacia Wang Ming. Le dijo que conocía su deseo de irse del país y que ya había contactado al contrabandista. Según su plan, Wang Ming debía protegerla a ella y al dinero, y que, tras escapar, cada uno tomaría su propio camino. Wang Ming aceptó esta condición. Afuera, un policía anunció que agredir a un agente de policía era punible. Explicó que la policía había sido enviada por familiares para salvar a las personas allí presentes, e instó a todos a deponer las armas y no oponer resistencia. Feti se negó a escuchar. Gritó que todos estaban muy equivocados y que solo querían ganar dinero. Sus palabras solo empeoraron la situación. El policía admitió que Feti estaba fuera de control y ordenó utilizar medidas de fuerza. Los soldados de las fuerzas especiales empezaron a salir de sus coches. Cundió el pánico. Feti gritó de miedo. Wang Ming lo agarró y lo detuvo bruscamente, sabiendo que la situación solo empeoraría. Recogió a Feti y lo llevó de regreso, sin dejarlo escapar. Wang Ming intentó hacer entrar en razón a Feti, explicándole que se trataba de una fuerza policial especial. No entendía cómo Feti no se daba cuenta de eso. La policía ya estaba allí, y Feti seguía sin aceptar la realidad. Feti se derrumbó y empezó a llorar. Admitió que había gastado todos los ahorros de sus padres, y que ahora no sabía qué hacer. Su miedo era genuino y desesperado. Wang Ming comentó que Feti aún era joven, y que sus mayores lo habían usado esta vez. Recordó que aún queda un largo camino por recorrer, y muchas más oportunidades. Me aconsejó que no me resistiera a la policía, y que viviera una vida recta en el futuro, y luego se iría. Feti le preguntó a dónde iba. Wang Ming respondió que a donde el destino lo llevara. En ese momento, el director estaba completamente preparado y le entregó a Wang Ming la maleta con el dinero. Le sorprendió la cantidad de ellos y dijo que no podía cargarlos a todos a la vez. El director respondió que prefería ir a prisión antes que quedarse sin dinero. Wang Ming se preguntó si sabría vivir de otra manera.
Ya había anochecido cuando llegaron a una cabaña. El director les dijo que estaban allí. Wang Ming preguntó por la persona indicada. El director explicó que este hombre era solo su guardaespaldas. Wang Ming comentó que había robado suficiente dinero para 2 personas. El hombre les abrió la puerta y expresó su descontento porque el director no vino solo, como inicialmente habían acordado. El director insistió en que todo estaba en orden y les permitieron entrar. Wang Ming y el director entraron. El hombre prestó atención a Wang Ming, notando que no parecía fuerte, y cuestionó su papel como guardaespaldas. La situación se complicó dramáticamente cuando el hombre intentó atacar con un cuchillo. Wang Ming reaccionó instantáneamente, interceptando su mano y presionándola contra la mesa, demostrando que era capaz de defenderse por sí mismo. El hombre reconoció sus habilidades. Wang Ming preguntó por la hora de llegada del barco, intentando mantener el control de la conversación. El hombre dejó claro que simplemente les permitió entrar, pero eso no significa que esté listo para aceptarlos en el barco. Insinuó un acuerdo que implica eliminar a algunas personas para salvar a otras. Wang Ming reaccionó bruscamente cuando escuchó que a las personas las llamaban cerdos. Destacó que se trata de personas, y que él no mata personas bajo ninguna circunstancia. El barco ya se acercaba. El hombre dijo que esa gente no tenía dinero, y que el contrato que firmaron los convertía en esclavos, por lo que ya no los consideraba personas. La directora dijo abiertamente que no les daría dinero, y que no se consideraba una santa. Wang Ming comprendió que no había otra opción. El hombre insistió en que cuando no hay otras opciones, solo hay un camino. Sin embargo, Wang Ming afirmó firmemente que incluso sin elección, no mataría a inocentes y no se subiría a ese barco. El hombre dijo que la patrulla marítima ha reforzado el control y que este es el último barco de la semana. No había mucho tiempo para pensar. Añadió que el barco saldría en media hora. La directora incumplió el acuerdo al traer a una persona extra y ahora debe compensarlo si quiere subir al barco. El director ofreció pagar el doble del precio y exigió dejar de hablar. El hombre respondió que el derecho a embarcarse en un barco no depende del dinero, sino únicamente de su estado de ánimo. Wang Ming miró el barco que se acercaba y se dio cuenta de que casi no quedaba tiempo. Por su mente cruzó un pensamiento. Tal vez eso era todo lo que podía hacer en esa situación. Dentro de la cabaña, la directora comenzó a desvestirse lentamente, con la esperanza de resolver el problema. Su comportamiento era desesperado y demostraba su miedo a perder su oportunidad de escapar. El hombre la detuvo bruscamente, señalando que había otras personas alrededor y que ese comportamiento era inapropiado en ese lugar. Luego dejó claro con disgusto que no le atraía, insinuando posibles enfermedades y calificándolo de desagradable. En ese momento, la situación cambió drásticamente. Wang Ming atacó al capitán del barco y lo dejó completamente incapacitado. Dejó claro que si no le permitían subir a bordo, el capitán no sobreviviría. El hombre cuestionó esta decisión, insinuando que, incluso si aceptaba, Wang Ming podría ser asesinado inmediatamente después de que liberaran al capitán. El riesgo era evidente. Wang Ming explicó con calma que su muerte no le traería ningún beneficio. Al contrario, si no lo tocan, recibirá más dinero, además de una compensación por todo lo ocurrido ese día. Tras pensarlo un momento, el hombre accedió. Permitió a Wang Ming subir al barco y exigió que liberaran al capitán. Wang Ming cumplió la condición. El capitán intentó inmediatamente sacar un cuchillo, pero fue detenido. El hombre le advirtió que no podía manejar a Wang Ming y que el siguiente error podría costarle la vida. Wang Ming recibió instrucciones. Le dijeron que se dirigía al barrio chino para encontrar a Hua Guanggang III y que había venido por recomendación del hombre de la cicatriz. El hombre explicó brevemente que el nombre Hua Guanggang está asociado con varias figuras influyentes y diversos grupos dentro de la estructura. Prometió revelar más detalles más adelante. Después de eso, Wang Ming recibió un paquete etiquetado como galletas prensadas y le advirtió que lo escondiera bien. También le hicieron entender que era un forastero y que no debía deshonrar a los chinos. Wang Ming lo aceptó sin más, subió a bordo con los demás y el barco empezó a navegar. Uno de los hombres esclavizados notó que el sol estaba saliendo. Sin embargo, el capitán indicó fríamente que la alegría no duraría mucho y pronto sería reemplazada por el arrepentimiento. De repente, un yate se les acercó y una escalera salió despedida. La situación se volvió tensa. El capitán explicó que su tarea era simplemente llevarlos al barco y que luego cada uno debía actuar por su cuenta. Enfatizó que Wang Ming no pertenecía a la Guerra Negra y por lo tanto debía obedecer las órdenes sin rechistar, de lo contrario moriría. Subieron a bordo. La directora inmediatamente empezó a actuar como una anfitriona, exigiendo comida, bebida y una ducha, prometiendo pagar por ello. El navegante asintió,
dirigiéndose a ella con exagerada cortesía. Sin embargo, al segundo siguiente, se oyó un disparo. El navegante dejó claro que él era el único al mando en este barco. Anunció que todo el dinero ahora era suyo y ordenó que lo llevaran al sótano donde se guardaban las ratas traídas del sur de Asia. Todos fueron conducidos al sótano. El ambiente se volvió opresivo y peligroso. Wang Ming intentó hablar con la gente que lo rodeaba, preguntándoles de dónde eran, pero nadie tuvo tiempo de responder. La puerta se abrió de golpe y entraron 3 hombres. Agarraron a una de las esclavas por el pelo y empezaron a arrastrarla. El director intentó atraer la atención de Wang Ming. En ese momento, uno de los hombres que entró la vio, la agarró del pelo y la atrajo bruscamente hacia él. La directora entró en pánico y empezó a pedir ayuda. No ocultó su miedo. Wang Ming dejó escapar un suspiro de exasperación y atacó con la velocidad del rayo. Golpeó a los 3 hombres, impidiéndoles defenderse. Luego dijo que si no tomaban el control de la nave, todos morirían aquí. Ordenó a los que saben manejar armas que se las quiten a los atacantes. En ese momento, el navegante de arriba bebía vino tranquilamente. Al oír el disparo, se giró y vio a Wang Ming y a los antiguos esclavos ya armados. El navegante, furioso, dijo que estaban firmando su propia sentencia de muerte. Recordó que estaban en el mar y que nadie sobreviviría sin tripulación. Intentó ganárselos, prometiéndoles estatus, mujeres y dinero si mataban a Wang Ming y se convertían en parte del equipo. Uno de los antiguos esclavos dudó, pero luego se acercó, se disculpó y apuntó con el arma a Wang Ming. Wang Ming notó inmediatamente su acento y se dio cuenta de que no era chino. Al segundo siguiente, le apuntaron con el arma por la espalda. El exesclavo confesó que no eran chinos, sino vietnamitas. El navegante dio la orden de aniquilar a los alborotadores. Se oyeron disparos casi de inmediato, y algunas balas alcanzaron a Wang Ming, pero no le causaron daño alguno. Observó con calma que los que le rodeaban no se daban cuenta en absoluto de lo que estaba sucediendo en el mundo que les rodeaba. El hombre que lo había estado observando desde el principio comprendió la razón de lo que sucedía. Supuso que el gusano de seda dorado Gu había experimentado una nueva transformación. En el instante siguiente, Wang Ming despojó a todos de sus armas con un gesto de la mano. Pistolas y rifles fueron arrebatados de las manos de la gente, y el barco comenzó a cundir el pánico. Los marineros gritaron que era magia negra, y que Wang Ming estaba usando poderes prohibidos. Todas las armas cayeron al suelo a la vez. Wang Ming sintió de repente que algo andaba mal. Comprendió que ya no podía contactar con el Gugu, el gusano de seda dorado, y esto lo puso en guardia. El navegante notó de inmediato el cambio de situación, y anunció que Wang Ming se había quedado sin fuerzas. Ordenó abrir fuego de nuevo. La gente empezó a recoger sus armas a toda prisa. Wang Ming se dio cuenta de que sin el poder de Gu, no podría resistir las armas de fuego. Comenzó un tiroteo caótico. Alguien informó que habían disparado a la mercancía. El navegante ordenó destruir a todos sin excepción. Wang Ming maldijo en voz baja y se refugió tras el muro. Los cadáveres yacían por todas partes, y entre ellos, en un charco de sangre, estaba la directora. Uno de los empleados del barco informó sobre las pérdidas. 5 murieron y 4 lograron escapar. El navegante exigió encontrar inmediatamente al capitán del barco. Wang Ming se puso alerta al oír esto. Vio a un hombre de traje sentado a un lado, con aspecto retraído. Wang Ming lo capturó y salió caminando, usando al capitán como escudo, exigiendo que cesaran los disparos. Los hombres estaban a punto de abrir fuego, pero el navegante les ordenó que se detuvieran. Sin embargo, una de las balas alcanzó al capitán. Wang Ming se dio cuenta de que nadie saldría con vida después de eso. El navegante dio la orden de disparar de nuevo. El fuego se reanudó con renovado vigor. Wang Ming comenzó rápidamente a encargarse de los que disparaban. Uno a uno fueron cayendo, hasta que solo quedó con vida el exesclavo. Empezó a suplicar clemencia, alegando que supuestamente estaban del mismo lado. Luego dijo que antes de morir, Wang Ming vería la verdadera destreza de Gu. Wang Ming exigió un nombre. En respuesta, el esclavo levantó las manos y todos los muertos a su alrededor comenzaron a levantarse. Wang Ming comprendió de inmediato a qué se enfrentaba. Reconoció al Gu devorador de hierro y al Gu alma, al comprender que se enfrentaba a un oponente extremadamente peligroso. Gudushe confirmó la suposición y notó que Wang Ming parecía poseer una caja de secretos. Wang Ming intentó negociar y ofreció entregarla a cambio de Gu celestial. Gudushe se rió, dijo que con el Soul Gu no necesitaba ninguna caja misteriosa. Uno de los cadáveres reanimados se acercó a Wang Ming. Este le dio un puñetazo en el estómago y notó que la velocidad de los enemigos aumentaba y su piel se endurecía como el hierro. Wang Ming comprendió la magnitud de la amenaza. El Gu del alma era un Gu espiritual de rango S y podía controlar varios cuerpos simultáneamente.
Se dio cuenta de que después de destruir el cuerpo, el alma podría separarse. Gudush lanzó a Wang Ming a varios metros de distancia con un movimiento rápido. Quedó claro que el oponente dominaba por completo su habilidad. Gudush afirmó que las habilidades por debajo del rango S eran inútiles contra él, y preguntó si Wang Ming tenía tal habilidad. Wang Ming lo pensó. Pensó en una habilidad de rango S, pero sabía que usarla significaría tomar una decisión irreversible. En ese momento, la directora, aún con vida, suplicó que la salvaran. Wang Ming notó que algunos de los esclavos ya estaban partiendo en otro barco y supo que esa era una oportunidad. Arrojó a la directora hacia el bote y activó la habilidad Gu de rango S, Gu de atracción. Gudush se quedó atónito. Sabía que era una habilidad única que creaba un vínculo inquebrantable hasta la muerte. Wang Ming saltó por la borda. Comprendió que la culminación del Gu une los corazones para siempre. Gudush gritó de rabia cuando se dio cuenta de que una habilidad que no estaba destinada a usarse de esta manera había sido utilizada en él. En el agua, Wang Ming alcanzó a la directora, la recogió y comprendió que no sobreviviría. La perdonó mentalmente y la dejó ir al mar. Después de un rato, estaba sentado en un bote, sosteniendo un gusano de seda en sus manos. Se dio cuenta de que el sello finalmente se había roto, y Gu se había convertido en un gusano de seda dorado de 4 alas. Lo soltó y se metió inmediatamente en el agua. El gusano de seda tardó mucho en regresar. Pasaron 2 horas. Wang Ming empezó a preocuparse por si había escapado. En ese momento, estalló una fuerte tormenta. La tormenta se convirtió rápidamente en granizo. Enormes trozos de hielo cayeron del cielo, y cada golpe podía ser fatal. Wang Ming saltó al agua. Allí, su pierna quedó atrapada en algas, y entonces se dio cuenta de que estaba enredado en una red de pesca. A medida que se hundía más profundamente, vio algas y, inesperadamente, una sirena que nadó hacia él y lo arrastró hacia abajo. Estaba confundido. Wang Ming pensó en Xiao Hong, abrió los ojos y vio un rostro parecido al de Xiao Fei, y se dio cuenta de que estaba en el fondo del mar. De repente, el rostro de la sirena se contorsionó, convirtiéndose en un monstruo, y se abalanzó sobre él. Wang Ming empezó a alejarse nadando, y en el proceso vio su gusano de seda. Lo agarró y se fijó en sus alas y cuernos. La sirena atacó de nuevo. Wang Ming la golpeó, y chispas amarillas de energía de gusano de seda salieron disparadas por el impacto. Volvió a la superficie a toda prisa, subió a bordo y recogió el gusano de seda, reprochándole su larga ausencia. Gusano de seda miró hacia el océano. Allí apareció una tortuga marina. Wang Ming se dio cuenta de su suerte. La tortuga nadó hasta el bote y el gusano de seda empezó a volar a su alrededor. Wang Ming se sentó con cuidado sobre la tortuga, esperando que no lo engañara. 7 días después, vio la tierra, bajó a tierra, y la tortuga nadó de vuelta al océano. Wang Ming se encontró en la selva, comprendió que sin el Gu dorado habría muerto hacía mucho tiempo y decidió seguir las reglas de supervivencia del abuelo Bei. Se dirigió al punto más alto de la zona, comiendo los frutos que encontraba en el camino. Al llegar al acantilado, miró hacia abajo y vio la bandera de Canadá. En ese momento, se dio cuenta de que quizá había llegado a la deriva. Wang Ming continuó su camino y pensó en la pandilla china que el tío Scarface había mencionado. Estaba seguro de que había alguien entre ellos que conocía las conexiones adecuadas. De repente, se oyó un alboroto detrás de él. Wang Ming siguió el sonido y vio a una niña atada a un árbol. Parecía asustada, y las lágrimas le corrían por el rostro. Se dio cuenta de que ella realmente era muy hermosa. Al acercarse, se dio cuenta de que estaba en Canadá, un país extranjero donde se hablaban mayoritariamente inglés y francés, idiomas que él solo había estudiado hasta 6º grado. La chica dijo que la habían atado unos malhechores, la acosaron y se fueron un rato. Me rogó que la ayudara y que me diera prisa. Wang Ming notó lo directas que eran sus palabras, pero decidió no insistir. Se acercó con la intención de desatarla. En ese momento, apareció por detrás un hombre con un teléfono que filmaba lo que ocurría. Acusó a Wang Ming de acoso y afirmó que la niña era suya. Wang Ming supo de inmediato que había caído en una trampa. El hombre sacó un arma y comenzó a amenazar con matarlo, afirmando que todo parecería un castigo justo. La chica cambió su comportamiento al instante y empezó a coquetear con el hombre. Wang Ming se dio cuenta de que se trataba de un chantaje planeado. El hombre le ofreció un trato: todo el dinero de Wang Ming a cambio de su libertad. De lo contrario, le dispararía y entregaría el video a la policía. En la conversación surgió la mención de la hermandad, una pandilla china. El hombre confirmó que sus representantes más fuertes están en Vancouver. Wang Ming ofreció dinero a cambio de información sobre la ubicación. Después, se dirigieron juntos a la ciudad. En el camino, el hombre explicó que no había pandillas chinas en su zona y que si Wang Ming necesitaba conexiones,
tendría que ir a Vancouver. Wang Ming se dio cuenta de que tenía fondos suficientes, incluso gracias a la tarjeta de Xiao Fei. Prometió que en el futuro cubriría todos los gastos si el hombre venía a Vancouver. Se subió a su coche y se dirigió al barrio chino de Vancouver, decidido a encontrar una pandilla para resolver el problema de identificación. En el barrio chino, se acercó a un lugareño y le preguntó por la gente de la hermandad. Señaló la casa de Sun Ye y Long Feng. El hombre añadió que Sun Ye llevaba mucho tiempo retirado, pero seguía siendo una figura influyente. Esta calle seguía bajo la protección de la hermandad. De repente, la conversación fue interrumpida por la noticia de la aparición de los vietnamitas con armas. Controlaban el puerto y habían estado buscando al tercer maestro de la hermandad en los últimos años. El hombre se dio cuenta del peligro y le entregó a Wang Ming una bolsa con dinero, prometiendo tratar con los vietnamitas y recogerlo más tarde. Wang Ming huyó. Casi de inmediato, se desató un tiroteo y el hombre fue abatido a tiros ante sus ojos. Wang Ming se escondió y juró que se volverían a ver. Subía las escaleras con una pistola mientras se desataba una pelea en los pasillos. Cuando todo quedó en silencio, oyó un disparo y se puso a cubierto. Se presentó y preguntó si el tirador era miembro de la hermandad. Resultó ser el tercer maestro de la hermandad, Zheng Xiwang. Wang Ming explicó que había llegado por recomendación del hombre de la cicatriz y quería unirse. El tercer capataz informó que aún quedaban 3 vietnamitas en el edificio. Debido a sus heridas y a la falta de municiones, no pudo luchar plenamente. Wang Ming decidió actuar por su cuenta. Encontró a sus oponentes, fingió estar herido, los atrajo y los destruyó. Cuando la amenaza fue eliminada, le apuntaron con un arma por la espalda. La tensión no duró mucho. El tercer maestro descubrió su fuerza. Wang Ming confesó ser practicante de Gu. Después, se sentaron a la mesa y empezaron a conversar. El tercer maestro explicó que el grupo de Yao Wang se ha convertido en un caso importante, pero debido a sus complejas conexiones, la policía no puede intervenir. Esto allanó el camino para las acciones de Jiang Hu. Wang Ming se dio cuenta de que se refería a los patrocinadores de Yao Wang en Estados Unidos. El tercer maestro lo confirmó y afirmó que la hermandad lo apoyaría. Se decidió crear un club de liderazgo de la hermandad, que operara en el extranjero, pero que estuviera dispuesto a ayudar a la patria en cualquier momento. 3 días después, el barco llegó a Hainan. Wang Ming desembarcó y se dio cuenta de que todo había sucedido demasiado rápido, como un sueño. Preguntó por los ayudantes. Pronto aparecieron Xiao Fei, Tai Yen-seng y el anciano Zhang. Wang Ming corrió hacia Xiao Fei y se disculpó. Ella solo comentó que lo importante era que todos seguían con vida. El anciano confirmó que se habían cumplido todas las tareas asignadas por la organización. El barco estaba listo para zarpar. Wang Ming miró al anciano y se preguntó quién era realmente.